así que volvió ese pájaro. Y te mira fijamente. Vamos, rápido. Pura rutina. Ella se apellida Shin. El líder de la secta Shinshia Shinshon se apellida igual. Así es, pero no tienen parentesco de sangre. Ella tiene buen talento, tiene un cuerpo innato de cultivación. Es un genio único de cultivación entre 10,000. Hace años, Shinshon bajó de la montaña a viajar. Pasó por el condado Wei y se encontró con ella y la aceptó como discípula. Un cuerpo innato de cultivación. ¿Cuántos años tiene? No sé exactamente, pero sus padres y familiares ya murieron de viejos. Solo le queda una tía de más de 90 años. No creo que sea joven. A su edad y con un cuerpo innato de cultivación. ¿Por qué es solo una cultivadora del periodo de refinamiento de Qi? También me parece extraño. Por cierto, su cumpleaños también es el 9 de septiembre. ¿El 9 de septiembre? En aquel entonces, el taoísta loco hizo 2 profecías. La primera decía que este mundo enfrentaría una gran catástrofe. La segunda, que la persona nacida el 9 de septiembre sería el salvador del mundo. Desde ese entonces, las grandes sectas comenzaron a reclutar a discípulos nacidos el 9 de septiembre y los llamaron talentos celestiales. Shinmei es el talento celestial de la secta Shinshie. Ella no parece un talento celestial. Hay muchas personas nacidas el mismo día. ¿Todas son salvadoras? De todos modos, ella quiere casarse con un desafortunado y tú quieres casarte con una cultivadora. Es una pareja hecha en el cielo, ¿no crees? Espera tranquilamente. Antes de la ejecución, ustedes dos deben casarse. ¿De qué te ríes? De nada. Entonces, las cosas para la boda, ¿cómo piensas prepararlas? ¿Aceptaste? ¿Sí? En cuanto a las cosas, el vestido de boda, los adornos y las velas, yo los preparo. Iré al registro en la oficina del gobierno. Si todo está listo, podremos celebrar la boda. Bien. Aunque no puede salir, le pregunté al alguacil Chu. La ceremonia de boda se podrá hacer aquí mismo. ¿Tienes algunos familiares? ¿Puedo invitarlos también? No tengo familia. ¿Y amigos? Tampoco. Yo tampoco. Bien, solo nosotros dos. Nosotros dos somos suficientes. Dijiste la última vez que cuando vinieras a verme de nuevo, me traerías bocadillos, ¿no? ¿Dónde están? Inmortal Shin, ¿estos pasteles son tuyos? Es que te vi traerlos. Ya no los quiero. Te los regalo. ¿Lo olvidé? Siendo una cultivadora, ¿tienes tan mala memoria? Ya vuelvo, sí. Esto es para ti. Te he causado muchas molestias estos días. Como estoy en prisión, no puedo hacer nada. Este dinero debería alcanzar para comprar lo de la boda. Puedes pagar un poco más para que lo tengan listo con anticipación. Aunque mi ejecución está fijada, si surge algún imprevisto y la fecha se adelanta unos días, al menos no nos tomará desprevenidos. ¿Qué es esto? Un regalo. ¿Para mí? No es nada valioso, lo consagraron en el templo y te protegerá. ¿Y tú no tienes nada que darme? No. ¿Y eso qué es? Esto no. Es para otra persona. Bueno. Shinmei, gracias por querer casarte conmigo. Que su promesa llegue hasta la vejez. Que este buen destino los una para siempre. Que sean el uno para el otro. Una pareja hecha por el cielo. Primera reverencia al cielo y a la tierra.
reverencia a los padres. Reverencia entre esposos. Xin-Mei. Gracias. Yo también te doy las gracias. Dijiste que te ibas, ¿no? Sí. Los asuntos que me encargó mi maestro aún no están terminados. No puedo retrasarme más. Encontré la flor y también encontré 2 pequeños mendigos cuando fui. ¿Vieron la casa vacía? ¿Quieres que los eche? No hace falta. De todas formas, la casa es rentada. Cuando se acabe el plazo, el dueño la recuperará. ¿Qué flor es? Orquídeas Kangxin. ¿Orquídea Kangxin? Nunca he oído de ella. Ah, por cierto. He oído que eres de la región fronteriza occidental, así que averigüé sobre las costumbres de allá. Dicen que uno debe ser enterrado con ropa nueva para partir en paz, no caer en el camino de las bestias y renacer como una persona digna. No sabía qué color o estilo te gustaba, así que te hice un conjunto según mi gusto. Muchas gracias. ¿Quieres probártelo? No hace falta. Al final solo serán un montón de huesos. Con envolverlos está bien. Ah. ¿Comida lista? Tu última comida. Come bien antes de partir. Es el procedimiento. ¿Por qué no comes? No tengo ganas. Señor Lu, en tu caso de verdad no hay injusticia. Es la voluntad del pueblo. ¿Qué injusticia podría haber? Siento que no pareces una mala persona. El Tribunal Supremo dictó mi sentencia y me condenó a muerte por desmembramiento. Los censores firmaron peticiones conjuntas. Los memoriales acusándome suman más de 100 volúmenes. El pueblo afuera me insulta diciendo que soy codicioso y corrupto. ¿Has escuchado todo esto? ¿Por qué aún crees que no parezco una mala persona? Los rumores son aterradores, pueden distorsionar la verdad y matar personas. Aunque no hemos tenido mucho contacto, siento que eres muy diferente de lo que dices. Si realmente fueras una persona codiciosa, ¿por qué no me pedirías ayuda? Después de todo, a ojos del mundo soy una cultivadora. ¿Tú no quieres vivir? Puedes conocer el rostro, no el corazón. Solo me conoces de hace unos días. ¿Cuánto sabes de mí? No confías tan fácilmente en los demás. El corazón humano es engañoso, mucho más complejo e impredecible que los asuntos de cultivación. Ser cautelosa siempre es bueno.
Ya es tarde. Deberías irte. Lo Huai, es hora de partir. ¡Arre! ¡Arre! ¿A quién van a ¡Acaben con él! Yo creo que se lo ¡Un merece. demonio! Sí, seguramente hizo algo malo. No ejecutaría nada. ¡Es satisfactorio! ¡Que se muera! Sí, maldito. Merece la muerte. ¡Púdrete! 让我练就一尊最三根，让我有缤纷灵魂，让金钱豹的疼痛来为我活着作证，让我尝尽血肉的人生，让我有无畏红尘。 ¡Vamos ya! ¡Que se muera! ¡Mátenlo de una vez! ¡Ha llegado el momento! ¡Ejecútenlo! ¡Ejecuten la sentencia! ¡Háganlo! ¿Qué le pasa a esa chica? ¿Está bien? 来为我活着作证，让我尝尽血肉的人生，让我有无畏红尘，让世间冷暖容我同存我敢风敢梦，让我烈酒一醉醉三更，让我有缤纷灵魂，让金钱豹的疼痛来为我活着作证，让我尝尽血肉的人生，让我有无畏红尘，让世间冷暖容我同存我敢风敢梦，不败火畅快一程。 El camino está malo. Ten cuidado. Este camino está lleno de baches, hay que arreglarlo. Si no, te puedes caer y romper los dientes y nadie se hace cargo. Yo tengo esposa que me cuida. Xinmei, gracias por aceptar casarte conmigo. Señor Lu, ¿tienes algún último deseo? Hemos sido marido y mujer. ¿Puedo hacer algo por ti? Siempre siento que la condena contra el señor Lu se dictó con mucha ligereza. No es que no hayan condenado a alguien a desmembramiento antes, pero una pena tan inhumana tendría que remitirse a los superiores, desde los distritos y condados, hasta que el emperador diera su aprobación. Pero la condena del señor Lu se dictó en menos de 2 semanas. No, esto no puede quedar así. ¿Ah? Señorita, el camino está en mal estado y se deslizó la tierra. Además está lleno de baches. Estás sola. Si te caes, nadie te va a ayudar. Mejor toma un camino más seguro, ¿sí? ¡Vamos a trabajar! Disculpen, ¿podrían decirme cómo se llega a la capital? Tanta gente evitó problemas aquí. ¿Por qué solo yo tengo que pagar? Se parece mucho a alguien que conocí hace un tiempo. Su apellido era Lu. Era pintor. ¿Lo conoce usted?
En este mundo hay mucha gente que se parece. Es cierto. Hace 11 años ya se veía como usted. Contando los años. Ahora ya debería tener más edad. Son 36 taeles en total. Le cobro 30. Feng Hong Yidao. Cuidado con ella. ¿Admites tu culpa? Eso suena como a un desgraciado que olvida quién le ayudó. Eres mestizo del clan de demonios de guerra y humanos. Sufres la maldición de 5 deficiencias. Debes pasar 5 pruebas para escapar del castigo divino y renacer como humano. Cambiar piel, carne, hueso, sangre y corazón. Debes encontrar a un familiar cercano para que haga un pacto de sangre contigo y te conecte con la conciencia, para ayudarte a estar a salvo cuando estés al borde de la muerte. No tienes familia, por eso tienes que encontrar a alguien para casarte y formar este pacto de sangre. ¿Y qué? El matrimonio fue real. Hasta el cielo lo reconoce. ¿Por qué tú no? Además, la señorita Shin es muy buena persona. ¿Por qué no la aprecias? ¿Quién anda ahí? ¿Dónde está? Ella tiene un amado. Dijo que tiene un destino que trae mala suerte a su esposo. Quería casarse con un prisionero condenado a muerte para eliminar la maldición de su cuerpo y evitar en el futuro lastimar a la persona que ama. No sabía esto. Ella dijo que fue a la capital para apelar por Lu Huai, pero no recibió respuesta de todas las denuncias que presentó. ¿Los nombres son correctos? ¿Y luego? Entonces regresé a toda prisa a la capital para reportar esto a la corte. Pero nadie me creyó. No creerían que una cultivadora se metiera en asuntos mundanos. Y mucho menos creerían que en la capital, bajo estricta vigilancia, alguien pudiera decapitar a un oficial. Hasta aquella noche, el señor Shao celebraba un banquete por su cumpleaños. Muchos oficiales fueron a felicitarlo, pero justo después de la tercera ronda de bebidas, de repente apareció una energía de espada. La cabeza del señor Shao se cayó. Se vio la energía de espada, no a la persona. Fue esa cultivadora. Eso solo fue el comienzo. En menos de 2 horas, llegó otra noticia del norte de la ciudad. Bajo múltiples capas de protección de la Guardia Imperial, el señor Shao fue asesinado de un solo espadazo en la garganta. ¿Quién eres? Soy Capitán Li Juan de la Guardia Imperial del Norte. Vengo por orden imperial. ¿Es el señor Chou quien va en la litera? Señor, es la Guardia Imperial del Norte. Señor. Bien hecho. Una buena muerte. Comparado a los 1000 cortes, matarlo de un golpe fue piadoso. Las personas en la lista murieron en orden. El señor Chen, tercero en la lista, empezó a entrar en pánico. Ni siquiera tuvo tiempo de solicitar un edicto imperial. Bajo escolta de sus guardias,
Huyó al campamento Jimin fuera de la ciudad. Eres culpable. ¡Debes morir! Si la corte no tiene justicia, la espada traerá la justicia. Siendo funcionario, no denuncias injusticias ni revisas casos. No beberé contigo. ¡Atrevido! Déjenlo. 50 taeles por jarra. ¿Sigue bebiendo? ¿Tan caro? Esta posada vende seguridad. Ustedes causaron mucho problema y quieren esconderse. Por supuesto será más caro. La seguridad de nuestro amo no necesita tu protección. Esa mujer, al intervenir en asuntos mundanos como cultivadora, rompió su juramento del corazón. Seguro sufrirá las consecuencias. Está por ver si podrá sobrevivir. Si sobrevive, la corte ya envió cartas a todas las grandes sectas inmortales. Las sectas no se quedarán mirando. Cuando todos lleguen, ella morirá. Ya no digas más. Hablas demasiado. ¿Vamos a pelear o no? Sí que eres terca. Perdiste una gran oportunidad. Mejor voy a capturarte en mi pendón opaco al sol y te refino. Puede considerarse como el mejor uso posible de los recursos. Ingenua. ¿A dónde huyes? He cruzado esta puerta. Estoy decidida a quitar esa habitación. No saldrás de aquí. Porque una simple cultivadora de cuarto nivel de ki desafía los tabúes del mundo mortal matando sin temer a las sectas inmortales. Ahora te lo diré. A los 12 años seguí a mi maestro en la montaña para cultivar. En menos de un mes alcancé el establecimiento de la base. A los 18 alcancé el nivel del núcleo dorado. A los 20 estaba en mi apogeo de poder. ¿Una cultivadora de núcleo dorado? Las estrellas y las constelaciones cambian. Hay cultivadores luchando en la ciudad. ¿Puede causar cambios celestiales? Debe ser alguien formidable. No esperaba que en un lugar tan sucio y corrupto como la capital aún hubiera expertos ocultos.
Tengo un cuerpo innato de cultivación, con percepción inmortal pura. Por 60 años cultivé las montañas, alcanzando 3 veces el núcleo dorado. Sigo en el 4º nivel de refinamiento de ki. ¿Sabes por qué? Porque no soporto ver esto. No soporto esta supuesta justicia del mundo. No soporto ver a quienes luchan por sobrevivir aplastados por el poder. No soporto ver a la gente bondadosa morir injustamente. Aprendí todas estas habilidades y poseo capacidades celestiales, pero por los preceptos del corazón de cultivación solo ignoro las injusticias mundanas. Esto es lo que más me molesta. Aquí es de verdad un lugar de muerte. Lamentablemente no es el mío, sino el tuyo. ¿La nieve todavía no se ha derretido? Nieve. La inmortal Shin lo hizo por ti. Sin nieve en este momento, señal de injusticia. Ella clama justicia por ti. ¿Encontraste algún rastro de ella? No la encontré. Pero hubo un hallazgo inesperado. Adivina, ¿a quién vi en la ciudad? ¿Esos cultivadores de la posada? Llegaron 2 más. El que tocaba la flauta y esa pequeña bruja que te estaba provocando. Pero no te preocupes, ni siquiera mis pájaros pueden encontrar a la inmortal Shin. Así que ellos tampoco podrán. Espíritu primordial estabiliza el alma. Sangre como guía, 1000 luces. ¡Activen! ¿Qué está pasando? Señor, iré a ver. No se preocupe, es el inmortal haciendo un hechizo. Bien. No te preocupes. Ya casi es tu turno. ¿Técnicas inmortales? ¿Qué están haciendo? No lo sé. Pero para Shin Mei no es buena señal.
得失进退。 El libro dice que después del cambio de carne ya se ven los colores. Debe faltar poco. 是魂唤故我都认，是痛入归涅槃生，只为余生换回一世为人。让我烈酒一樽醉三更，让我有缤纷灵魂。 让金钱豹的疼痛来为我活着作证，让我尝尽血肉的人生，让我有无畏红尘，让世间冷暖容我同存我，敢梦不败火，畅快成。 破皱纹缠身，即便残忍，好过命运困我们。得失进退，皆当作千年容忍。 Las habladurías y la difamación terminan destruyendo a cualquiera. Aunque no te conozco mucho, siento que no eres como dicen por ahí. Si realmente fueras alguien codicioso y cobarde, habrías venido a pedirme ayuda. Después de todo, para la gente común soy una cultivadora. ¿Acaso no quieres vivir? 让世间冷暖容我同存我，敢梦不败火，畅快成。 Sé que los demonios de guerra son brutales y sanguinarios. Tienen cuerpos fuertes, pero no sienten dolor. No les duele. Tampoco les importa si otros sangran. Por eso enloquecen. Todo lo que prueban es pútrido y repugnante, pero para sobrevivir deben tragarlo cada día. Los manjares deliciosos para otros, pero para los demonios de guerra son como agua sucia. Por eso envidian y sienten odio. Conocen el día y la noche, también las 4 estaciones, pero no pueden dormir cada noche. Durante toda su vida, no tienen ni un sueño, por eso se angustian. Se dice que el mundo está lleno de incontables colores, vibrantes y hermosos, pero no poder verlos hace la vida igual de aburrida. Bellas damas y demonios. Para ustedes, la era próspera no es diferente al infierno de Abisi. Así que son fríos. Esta vida... para ti. Probablemente no tiene sentido. Pero ahora, ya encontraste la manera. Solo necesitas cambiar la piel, la carne, los huesos, la sangre y el corazón. Pasando estas 5 pruebas, podrás renacer como ser humano. Lu, duerme tranquilo. Pronto verás los colores. Eres diferente a los demás demonios de guerra. Tu infierno Abisi tiene un rayo de luz celestial. Ven. Por adelantado, te voy a enseñar qué tipo de colores existen. Las montañas lejanas contienen índigo que se extienden suavemente. Las 4 cuerdas resuenan persiguiendo la copa exquisita. Lu, este es el índigo de montañas lejanas. Gracias por el cumplido, joven. El color del valle es suave, como sopa de arroz delicada. Este es el color de la sopa de arroz delicada. Y este, el dorado del valle. En abril, las ciruelas verdes son como frijoles. Los nísperos en el bosque están en su mejor momento. Pero esto no es níspero, ni ciruela verde. Este es el color de la ciruela verde. No puedo distinguir todo lo que dices en absoluto. Solo quiero preguntarte, ¿de qué color es tu cuello? Rojo. Rojo. Los encuentros y despedidas de la vida son como un ganso solitario entre nubes y algas flotando en el agua. No debes obsesionarte tanto. Sí. También lo pienso. Pero, maestro, siempre cumples tu palabra. Nunca cambias lo que dices. Pero, maestro,
Esta vez... ¿Por qué has vuelto? ¿Por qué no hablas, maestro? ¿Qué quieres escuchar? Lo que sea está bien. No nos hemos visto en años. ¿No deberíamos estar recordando los viejos tiempos y hablando de la separación? ¿O sobre viejos amigos? Y discutir el presente. ¿Acaso tú ya no tienes nada que quieras decirme? Tienes miedo. ¿Miedo? ¿Miedo de qué? Así es. ¿Qué tienes que temer? Ahora ya obtuviste todo lo que querías. El reino espléndido y millones de súbditos. Ahora que estás sentado en esa posición, ¿a qué tienes miedo? Cuando te ayudé a subir al trono, fue pura coincidencia. Por casualidad entré al palacio y fuimos maestro y discípulo. Justo en ese momento, me caías bien. Justo en ese momento, todo el palacio era un desastre. Así que te ayudé. No pedí nada a cambio. Ya te lo dije hace tiempo. Una vez que aseguraste el trono, quisiste matarme. Pero sabes que no soy un mortal común. Así que no puedes matarme. No me vengaré de ti. Cumplo mi palabra. Así que no importa cuántos años pasen. No tienes por qué tener miedo. Esta vez vine solo por asuntos personales. Tiene que ver con la cultivadora de la secta inmortal. Esto no te concierne. No te metas. En 5 días como máximo me iré de la capital. Maestro. Maestro. ¡Cierto! También le compramos ropa nueva. ¡Vamos a buscarla! De pequeña, un adivino dijo que nací con un destino solitario y que causaría la muerte de 3 maridos. Entonces pensé, ya que es así, me casaré con un villano. Pero no esperaba encontrarme contigo. Señor Lu, fuiste buena persona y no mereciste ser perjuiciado por malvados. ¿Será que ese adivino tenía razón? Si no me hubieras encontrado, tal vez no habrías muerto. Señor Lu, he vengado por ti. Espero que descanses en paz, en el más allá. Señor Lu, Yu y yo te reconocemos como nuestro padre. Te regalamos esta ropa para que tengas que ponerte.
Vayan a revisar por allá. ¡Hey! ¿Me están buscando a mí? ¡Es ella! ¡Persíganla! ¡Detente! ¿Qué está pasando? ¡Detente! ¡No te escapes! ¡No sigas huyendo! ¡No te escapes! ¡Detente! ¡Ay, no! ¡Cuidado! ¿Qué es eso? ¡Atrápenla! ¡Atrápenla! ¡No la dejen escapar! ¡No la dejen escapar! Va a salir de la ciudad. ¡Sigan persiguiéndola! ¡Sí! ¡Predecesor, estás ahí! ¡Tengo algo que decirte! Desde el día que entré a la secta inmortal, mi maestro me hizo jurar. Dijo que cada cultivador debería hacer este juramento con su corazón antes de empezar. Yo, Shinmei, juro hoy aquí que abandono voluntariamente el mundo mortal para entrar a la secta inmortal. Desde ahora me dedicaré a cultivar, comprenderé la regla celestial, preservaré hasta el final, me mantendré alejada de lo mundano y jamás usaré las magias en asuntos mundanos para perturbar el orden humano. Si violo este juramento, mi corazón será destruido y nunca podré ascender. Pero cada vez que llega un momento crucial, no puedo evitarlo. Mi maestro dice que tengo demasiada ira interna, pero si me pregunto honestamente, no es que no pueda controlar mi ira, sino que hay cosas que no logro entender. La escalera celestial fue destruida. Todos los cultivadores ya no podrán convertirse en dioses. Entonces, ¿para qué cultivamos tan arduamente? Los de las sectas inmortales poseen poderes extraordinarios, pero viven recluidos en las montañas. No pueden convertirse en dioses ni vivir como humanos. No ayudan a nadie, no se involucran con nadie. Entonces, ¿dónde termina lo que cultivamos? ¿De dónde proviene ese corazón? Predecesor, si conoces la respuesta, ¿podrías orientarme un poco? Va a llover. De cualquier manera, gracias por ocuparte de este asunto por mí. Pero al fin y al cabo, sigue siendo culpa mía por romper mi juramento y causar este desastre. Sea castigo o sanción, debo asumirlo yo sola. Así que, predecesor, no te involucres más en esto para evitar verte implicado por mi culpa. Muchas gracias.
¿No necesitas mi ayuda? Habla con calma. Aquí te espero. Señorita Shin. ¿No estabas muerto? Parece que no moriste del todo. Entonces te mato ahora. Ya, cálmate. Hoy, o me matas o yo te mato. En esto realmente me equivoqué y aceptaré cualquier castigo, pero primero escucha mi explicación. ¡Explícalo en el inframundo! Las heridas de esa chica apenas sanaron. ¿No vas a intervenir? No puedo. ¿Qué clase de rencor es ese? Dejemos que ellos lo resuelvan. ¿Seguimos peleando? Bien. Ya que no puedo moverme, escucharé tu explicación. El día de mi sentencia a muerte no morí. No deberías empezar por ahí, ¿verdad, señor Lu? En la capital, la persona que me salvó en secreto varias veces también fuiste tú. Si tienes tal habilidad, ¿por qué terminaste encarcelado? ¿Y por qué te entregaste voluntariamente para ser ejecutado? Yo tengo mis razones. ¿Tienes tus razones? Bien, entonces te hago otra pregunta. Si ya sabías que no morirías, ¿por qué te casaste conmigo? ¿Por qué me dijiste esas cosas, haciéndome creer que morirías? Dejándome con preocupación y resentimiento, haciéndome vengarte. No pensé que harías eso. ¡Qué conveniente! Con todas estas habilidades, dejas que te atrapen y lastimen, haciendo que los demás sientan que no lo mereces. ¡No morirás! Pero aún así te casaste conmigo y me pediste que después de tu muerte quemara incienso y te hiciera ofrendas. ¿Qué quieres hacer? ¿Me estás tomando el pelo? 等仙界每一步，无数的孤魂谱，可有人摘云梯，断前路。烈焰金光照金熔炉，暖不尽天下寒雾。听遍真天啼哭，问离别去如。 这众望的险途有一个悟，又见人间霜雪，不忘那众生疾苦。 Ella está muy triste. Ya no tiene color. ¿Qué? Yo lo hice mal. ¿Recién te das cuenta? Ve tú. ¿Yo? ¿A dónde? Usa tu magia para borrar sus recuerdos de este tiempo. Haz que olvide a Lu Huayi, como si todo esto nunca hubiera sucedido. ¿Qué pasa? ¿Por qué suspiras tanto? Me temo que no podré resolver este caso. ¿Por qué? Ella es la hija de Liu Jing. ¿Quién es Liu Jing? Es un general que defendió la frontera de Bixiang. Era muy valiente en batalla.
Hace 2 años, en la batalla de Laoshuangui. Lideró 2000 soldados y defendió la ciudad por 3 meses. Sin municiones ni comida, murieron exhaustos. Dicen que los enemigos pensaron que era un cultivador y quiso buscar su percepción inmortal. Pero al abrir su cuerpo descubrieron que en su estómago solo había raíces y cortezas de árbol y cenizas de incienso sin digerir. Liu Jing defendió la frontera por años. Sus padres murieron temprano y su esposa falleció. Dicen que solo tiene una hija y que es muda. No esperaba que fuera ella. Ese chico dijo que ella tenía alguna enfermedad. ¿Qué es? Insuficiencia cardíaca. Los buenos no viven mucho. Bei Xiang, ¿siempre ha estado en guerra? ¿Sabes por qué no me gustan ustedes los cultivadores? ¿Por qué? Parecen ser como nosotros, pero a la vez diferentes. Parece que viven en otro mundo. Tenemos nuestras propias reglas. ¿Las reglas siempre deben seguirse? Por supuesto. ¿Y si las reglas son erróneas? Cada discípulo que entra a una secta inmortal debe seguir reglas. Las sectas tienen miles de años de tradición. Si cada persona hiciera lo que quisiera, este mundo ya estaría en caos. Así que a veces, aunque no lo entienda o no me guste, debo consolarme pensando que las reglas no están equivocadas. ¿Eso te lo dijeron ellos o tú también lo crees? Para nuestra dinastía, el general Liu Jing es un héroe que protegió la patria, pero para el enemigo es un oponente feroz y temible. Cuando cambia la postura, la mente también cambia. En este mundo no hay nada absolutamente correcto. Como la espada en mi mano. Parece ordinaria, pero es la mejor espada mágica del mundo. Creo firmemente en ello. ¿Pero tú crees que tengo razón? Olvídalo. Después de hoy, hagamos como que nunca nos vimos. ¿Las reglas siempre deben seguirse? ¿Y si las reglas son erróneas? Para nuestra dinastía, el general Liu Jing es un héroe que protegió la patria, pero para el enemigo es un oponente feroz y temible. Cuando cambia la postura, la mente también cambia. En este mundo no hay nada absolutamente correcto. Entonces nos despedimos aquí. Nos despedimos aquí. Si nos volvemos a ver, espero no me reconozcas de nuevo. Adiós. Oye. ¿Por qué crees que esa espada es la mejor espada mágica del mundo? El vendedor de espadas me lo dijo. ¿Le crees? ¡Creo en mí mismo! ¡Hasta luego! Ven, ven. Bien, bien. Maestro, todo está listo. Bien, bien. Las píldoras de inmortalidad aún no están listas. Usted llegó temprano. Maestro, Xu Jing, me asustaron mucho. Pensé que eran asesinos. Eres siempre muy valiente, ¿no? ¿Y ahora les temes a los asesinos? Es que ya estoy viejo. Maestro, Xu Jing, pasen, por favor. ¡Con discípulo mayor! ¡Con discípulo mayor! Disculpe, ¿cómo llegó al almacén de la residencia Li Jing?染指心血，照之罪孽。
飞行，所愿为大道西为归真为戒。可有人敢将生死作废？旦夕之间，心消魂飞，星火就此燎原。¿También vino a la competición de píldoras? Soy amigo de Su Taiji. Así que es amigo del Dr. Su. Entonces debería llamarlo predecesor. Soy Shinmei de la secta Shinxie. ¿Cuál es su nombre? Lu Qianqiao. Q-I-A-N, Q-I-A-O. Así que es el señor Lu. Ya reconozco este lugar. No necesita acompañarme más. Muchas gracias. Entonces me voy. Ah, ¡qué pequeño es el mundo! ¡Oh! Señorita Shin, aguarde, aguarde. Es aquí. ¿Ah? En un momento el Dr. Liu saldrá de adentro. Cuando él salga, corre hacia él y tírate al suelo. Solo confía. Ningún doctor se quedará de brazos cruzados. ¿Qué? ¿Te da vergüenza? Necesitas el tratamiento. Tu vida o tu orgullo. Pero... El problema es conseguir una cita. Es muy difícil. Si esperamos, para entonces ya estarás muerta. Tú hazme caso. Sígueme. ¡Ay! Me duele el estómago. Quizá anoche comí algo en mal estado. Quédese aquí, voy al baño. ¡No te vayas! ¿Qué hago si te vas? Señorita, ya te lo expliqué todo. Cuando él salga, solo te tiras al suelo y gritas de dolor. Los médicos de nuestro valle tienen corazón compasivo. No te van a ignorar. Pero no dudes. ¡Ey, ey! ¿Por qué sudó tanto? Señor Lu. ¡Maestro! ¡Vaya más despacio! Espéreme, maestro. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien?
No esperaba encontrarme con usted, señor Lu. Originalmente iba a buscar al Dr. Shuyu para una consulta, pero había demasiada gente en la fila. Luego, un joven familiarizado con el Valle Chongli me trajo al patio trasero del Salón Suwen. Dijo que ahí podría esperar al señor Liu, especialista en vaso y estómago. Luego... Te acostaste en el suelo para que un médico te revisara. Mucha gente hace esto. No eres la primera. Dame la mano. Te tomaré el pulso. ¿También conoce de medicina? Un poco. Tu cuerpo ya se estabilizó. Pero antes de que yo encuentre una solución definitiva, no puedes beber agua. ¿No puedo beber agua? Señor Lu, ¿qué enfermedad tengo exactamente? No es una enfermedad, sino un hechizo llamado hechizo Yansui. ¿Hechizo Yansui? Puedes entenderlo como que las palabras se convierten en orden. Una vez que se aplica esta magia, quien la recibe, lo que voy a decir ahora grábatelo bien palabra por palabra. El cuerpo humano se conecta con el mundo exterior a través de la respiración, expulsando lo impuro y tomando lo puro. Todo por la boca y la nariz. Los cultivadores entrenan sobre todo los sentidos y los orificios del cuerpo. Solo cuando percibes lo que la gente común no puede, tu cuerpo logra conectarse con el cielo y la tierra. Absorbe energía espiritual y avanza hasta ascender. Pero sí, como dijiste, uno puede respirar sin usar boca ni nariz. ¿También podría beber agua así? Exacto. Lo que voy a enseñarte se llama arte de absorción del pez. Debes absorber el agua a través de la piel, contener la respiración, reunir la energía y llevar la mente al centro espiritual. Lleva la mente al centro espiritual, que la energía recorra tu cuerpo, pasa por el punto Gego, cierra los meridianos del corazón y deja que fluya por todos tus canales, hasta que la energía espiritual se concentre en tu piel. Ya siento la energía interna circulando. ¿Ahora puedo beber agua? Casi. ¡Señor! ¡Señor! Tranquila, respira como te enseñé. Puedes hacerlo. Señor Lu. Toma, come. Gracias, señor. ¿Qué pasa? Nada. Señor, ¿esto lo hiciste tú? Claro. ¿No te gusta o qué? Para nada. Está rico. Solo que un poco salado. Entonces hago otros. No hace falta. Sería desperdiciarlo. Ya está. Así se puede comer.
Está rico. Escúpelo. No te vayas a enfermar. No pasa nada. Además huele bien. No lo desperdicies. Está rico. Señor, en realidad, si haces el pan un poco más delgado, queda mejor. Se cocina más fácil. ¿Sabes hacer pan? Un poco. ¿Y qué tan delgado? Más o menos la mitad de esto. Cuando prepares la masa, ponle un poco de sal. No hace falta tanta, con una cucharada basta. ¿Algo más? Puedes agregar un huevo a la masa y un poco de cebollín. Así, cuando salga, quedará más aromático, crujiente por fuera. Cuando tenga oportunidad, te cocinaré yo. Está bien. Lu, tu cuerpo está débil. Camina despacio. Señor, ¿qué le pasa al señor Lu? Nada, solo se resfrió por descuido. ¿Un resfriado? Sí, solo eso. Estoy bien. Déjamelo a mí. Está bien. Despacio. ¿Estás bien? No bebas agua. Está envenenada. 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 No la bebas. Por favor, no bebas agua. Tiene veneno. Tengo sed. Dame agua. Tengo sed. No bebas agua. Está envenenada. No bebas agua. Está envenenada. Tengo sed. No bebas agua. Está envenenada. Tengo sed. ¿Lizzie?
de Shongyuan, este no es lugar para ustedes. Espérame aquí. Ya lo suponía. Perro de la secta inmortal. Que hayas llegado vivo hasta aquí significa que tienes algo de talento. Y también que cría un montón de inútiles. ¿Sí sabes que arruinaste mi cena? Lo que vas a perder no es tu cena, sino tu vida. ¿Por qué querías matar a Xin Mei? Ah. ¿Te refieres a esa mujer de Shongyuan? ¿Murió? ¿Por qué querías matarla? ¿Por qué querría matarla? Porque ella mató al señor Gui. ¿Y tú? Hoy exterminaste a tantos fieles del dios Fénix. Así que baja al inframundo y acompáñala. Reciban juntos el castigo del dios Fénix. No entiendes hasta que es demasiado tarde. ¿Quieres ver lo que es un verdadero hechizo Yansui? Tienes las manos manchadas de sangre, cargado de pecados. Aquí y ahora morirás sangrando por los 7 orificios, con los meridianos destrozados. ¡Dios, calme su ira! ¡Estamos dispuestos a someternos y servirle! ¡Dios, calme su ira! ¡Estamos dispuestos a someternos y servirle! En este salón, todo aquel que haya derramado la sangre de inocentes morirá por su propia mano. Listo. Vamos. Toma un poco. Esta espada larga no te conviene. Venga, esta te va mejor. ¡Oh! ¡Muchas gracias! Muchísimas gracias. Esto es té para ustedes. Refresca y calma la sed. Pueden llevarlo en el camino. Muchas gracias. Gracias. Por allá es la dirección a Shongyuan. Todos entren. Rápido, rápido. Deben estar cansados del viaje. Pasen, por favor.
Hay invitados. Traigan el té. Enseguida. Pasen, por favor. Pasen, por aquí. Vamos. Vamos. La medicina ya está haciendo efecto. Esta vez al regresar, seguramente Su Taiji podrá cambiar mis huesos. Yo estaré en el Valle Chongling. No necesitas regresar conmigo. Ve a buscar algo para mí. ¿Qué cosa? Después del cambio de huesos, viene el cambio de sangre. Una vez leí en un libro antiguo sobre un arma mágica abandonada por los dioses que puede usarse para cambiar la sangre. ¿Arma mágica de los dioses? Si realmente existe, seguramente ya fue tomada por el clan Yohu. Bien. Entonces iré por ti a la montaña Fangwai para buscarla. Bien. ¡Arre! 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 ¿Discípulos de la secta inmortal? ¿Irán también a tomar té? ¿Qué pasa? Regresemos. Ah. Entrega la placa de Jade Gonshan y te perdonaré la vida. Mataron a mis hermanos de secta y aún así quieren que les entregue la placa. ¡Jamás! No. ¡Maestro! 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 Aquí estoy. Maestro, llegó una carta del Valle Chongling. Dicen que la píldora de la inmortalidad estará lista. ¡Está salvado! ¿Cuándo partimos? ¿Partir? ¿A dónde vamos? Al Valle Chongling. Maestro, se está acercando su muerte. Justo la píldora de la inmortalidad estará lista. Podrá prolongar su vida y hacerse inmortal. No vamos. ¿Por qué? Perdí mi placa de Jade. Estaba escondida en el gallinero. La encontré. Estos días no me siento bien y no puedo caminar. Ah, perfecto. Entonces, en el Valle Chongling hay muchos médicos. Pueden curarte. De todas modas, no vamos. ¿Por qué? Maestro, ¿no quieres la inmortalidad? May, ¿te gusta el sol? Ah, maestro, estás diciendo tonterías. Solo dime si te gusta o no. Por supuesto que sí. El sol ilumina todo y brilla en todas las direcciones. Todo en el mundo recibe su gracia. ¿Y si el sol se quedara en el cielo para siempre? ¿Para siempre? Todo tiene su fin. El sol se pone para que salga la luna. Yo bajo la montaña, otros la subirán. May, aún tienes mucho que aprender. Yo bajo la montaña, otros la subirán. May, aún tienes mucho que aprender. Maestro ancestral.
Maestro, el maestro ancestral ha regresado. ¡Hey, señorita Shin! ¡Uy! Ellos se lo buscaron. Maestro, me dijiste antes que en este mundo hay caminos amplios y senderos estrechos. Los caminos amplios son fáciles y los senderos difíciles, pero lo que la gente busca suele estar en los senderos estrechos. Así que, si quieren pasar, deben sacrificar su carne y sangre y romperse los huesos y la cabeza. Esto está impulsado por la codicia humana. ¿Qué tiene que ver conmigo? Te enseñé medicina para que pudieras ganarte la vida y salvar vidas. Te enseñé principios para que te convirtieras en una buena persona, no para que usaras sofismas y evadieras tu culpa. Dices que quienes buscan inmortalidad caminan por senderos estrechos. Entonces dime, ¿y la gente común? ¿Por qué tienen que morir por la inmortalidad de ustedes? ¿Acaso lo que la gente común busca también está en estrechos? Todos estos años has estado en el Valle Xiongling, solo refinando píldoras, buscando medicinas y soñando con tu inmortalidad. ¿Alguna vez has salido a ver el desastre que has hecho del mundo? 9 de cada 10 casas están vacías. Los impuestos son tan pesados como montañas. No hay grano en los graneros ni arroz en las ollas. Las madres no tienen leche. Los bebés mueren antes de los 3 años. Los ancianos no tienen quien los cuide. Vivir solo aumenta los impuestos, así que se ahorcan en los bosques. Aquí vives como un inmortal, pero afuera, muertos de hambre por todas partes. Tu sueño de inmortalidad está construido sobre su sangre y sus huesos. Cada hora más que ustedes viven, están usando sus vidas para compensar. Ya. No sigas. No sigas, maestro. No sigas. ¿Por qué no? ¿Crees que encerrándote puedes alejarte de los conflictos? El Valle Xiongling tiene 10 consultorios, 136 médicos que diagnostican el pulso, 200 aprendices y 900 camas. Cada día pueden tratar como máximo a 2,000 pacientes. Pero en este mundo, cada día por el impuesto de inmortalidad, ¿cuántos mueren de pobreza y hambre? Haces favores, pero pierdes la justicia. ¿Puedes calcular esta deuda de sangre? Ya te desahogaste insultándome. Ya deberías haberte calmado, ¿no? Si aún no te has calmado, sigue golpeándome hasta que se te pase el enojo. ¡Su Taiji! ¡Maestro! ¿Qué acaso no puede fingir que no sabe nada de esto? En unos días más la medicina hará efecto y podrás cambiar tus huesos. Para entonces estarás un paso más cerca de ser humano. No puedes simplemente ocuparte de tus propios asuntos y no meterte nada más. Detente. Detente. Te llevaré conmigo. Maestro. ¿Crees que este Valle Xiongling está bajo mi control? ¿Cómo es que vuelves más confundido con la edad? Espera, nunca te metes en los asuntos de los demás, ¿no? Ya sean humanos o sectas inmortales. ¿Quién te ha tratado bien? ¿Por qué te importa si viven o mueren? Salte. ¡Que salgas! 让我有平衡，用尽想逃的疼痛来
¿Y tú? ¿No tienes nada que darme? No, ¿Y eso qué es? esto no. Esto es para otra persona. Ese día en el comedor, no pude saludarte formalmente, señor Lu. ¿Señor Lu? Jinmei te llama así, así que yo también. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? No tengo ninguna conexión con la secta Tianyuan y apenas nos conocemos por casualidad. Nunca te he guiado ni ayudado. No merezco que me llames así. Jinmei y yo somos de la misma secta. La has cuidado mucho. Te agradezco por eso. Pero cuando se conocen es un encuentro casual, ¿no? ¿Acaso ustedes ya se conocían de antes? Ya que eres un cultivador, deberías entender el significado del destino. Aunque algunas personas solo se vean una vez, sienten una conexión profunda. Mientras que aunque otras se vean todos los días, generan resentimiento. Así que nada es absoluto. Depende de cada persona. Al parecer no te caigo bien. El señor Lu está bromeando contigo. No lo tomes en serio. El señor Lu es muy buena persona. Incluso alguien con tan poco talento como yo, él está dispuesto a guiarme. Alguien con tanto talento como tú. Si ustedes pasan más tiempo juntos, ¿se llevarán mejor? Ojalá. Jinmei dijo que hace unos días saliste por unos asuntos. ¿Fuiste a algún lugar interesante? ¿Hubo algo divertido? ¿Asuntos privados? No es conveniente revelarlos. Tus pinturas de montaña son excelentes con trazos y ángulos definidos. Solo que pintar únicamente con tinta en blanco y negro resulta algo monótono y aburrido. Especialmente la vegetación y las flores de la montaña si las adornaras con colores. ¿No se verían mejor? ¿No te gustan los colores? No. Por ejemplo, el color índigo de tu horquilla es uno de los colores que más detesto. Se fue. Señor Lu, ¿no te agrada Xiangjin? No. Mantente alejada de él. Tomar sin preguntar es robar. ¿Y qué hay de matar y robar? Señor Lu, cuide tus palabras. Aunque tengas buena relación con el Valle Chongling, no voy a tolerar que insultes la dignidad de la secta. Entiendo. Se puede hacer, pero no se puede decir. La placa de Jade Gonchan es importante. No importa cuál sea tu origen, ni cuál sea tu propósito. Hoy, si no entregas estas placas, me temo que no podrás salir de aquí. Las placas de Jade Gonchan no tienen dueño. Como sea que las robaste, asimismo, recupéralas de mis manos. ¿Seguimos peleando? Claro que sí. ¡Señor Lu! Tu placa de Jade también está adentro.
Me las voy a llevar. Deberías estar agradecido porque hoy te encontraste conmigo. Si te hubieras encontrado con alguien tan despiadado como tú, hoy estarías muerto. Con Cayen. ¿De verdad lo pensaste bien? Si hoy sales por esa puerta, serás enemigo de la secta Tianyuan. Entonces recuerda bien esto. Quien te robó las placas fui yo. Si la secta Tianyuan tiene alguna objeción, que venga a buscarme. Y no vaya a equivocarse de persona. Lu Qianqiao, aguanta. No creas que ser humano es fácil. Añadan más medicina. Sí. Señorita Shin, ¿por qué sigues aquí? ¿Estás enferma? ¿Por qué estás tan pálida? Estoy bien. Porque el señor Lu aún no ha salido. Porque lo trajeron aquí. El maestro ancestral. Recibe tratamiento. No te preocupes. Los mejores médicos del Valle Chongling están todos adentro. Y el maestro está supervisando. No habrá problemas. Regrese, señorita Shin. En 2 días se llevará a cabo la competición de píldoras. Regresa y prepárate. Vuelve. Doctor Su, ¿puede detenerse? Señorita Shin, no todas las personas tienen un camino de regreso que tomar. Usted no puede regresar, pero yo sí. Doctor Su, quiero irme. Originalmente vine para obtener la píldora de la inmortalidad y prolongar su vida aunque no quiera. Antes no lo entendía, pero ahora ya lo comprendo un poco. Mi maestro dijo una vez que todo tiene su fin. El sol se pone para que salga la luna, vivir mucho tiempo, ser inmortal en este mundo. Quizás no sea algo bueno. Así que, Doctor Su, me voy. No esperaré al señor Lu. Durante este tiempo, gracias por cuidar de mí. Cuando tenga oportunidad, iré personalmente a darle las gracias al señor Lu. Está bien. Ya es tarde. Tengo cosas que hacer. No te acompaño más. Señor, esta placa... Señorita Shin, esa frase de tu maestro tenía continuación. Todo en este mundo llega a su fin. Cuando el sol se oculta, la luna asciende. Cuando yo baje de la montaña, otros subirán en mi lugar. Cuando yo baje la montaña,
Otros subirán en mi lugar. Bien. Muy bien. Maestro. Maestro, todo está listo. Bien preparado. Podemos empezar. Señor Baiyun, dicen que la secta Likyun es experta en cálculos y domina las matemáticas. Justo tengo una pregunta relacionada con números. Pregunta sin problema. Cuando era pequeña, no existían las píldoras de la inmortalidad ni sus impuestos. Entonces pregunto, hay una familia común de 5 personas. El esposo sale a trabajar todos los días y gana 100 won diarios. En un año, ¿a cuánto equivale eso en plata? 100 won al día. 3,000 al mes. 12 meses al año. Eso da 36,000 won, quitando los días festivos y descansos. Al final del año, son poco más de 30 liang. La esposa se queda en casa, cocina, remienda ropa y gasta unos 40 won diarios. Los hijos van a la escuela y los ancianos a veces necesitan medicina. Prorrateando por día, son otros 15 won. Entonces, ¿cuánto gastan en un año? Les queda unos 10 liang. 55 won al día. Unos 19,000 won al año. Equivalentes a 20 liang. Les quedan unos 10 liang. Exacto. Si quisieran comprar una casa y dejárselas a sus descendientes, ¿cuántos años necesitarían? ¿Cuánto cuesta la casa? 100 liang. Entonces es fácil. En 10 años la compran. Si el año es malo, con desastres o problemas, quizás 12 o 13 años. ¿Y después de agregar el impuesto de la inmortalidad? El impuesto de la inmortalidad varía según la gente. Los comerciantes pagan impuesto comercial, los tejedores impuesto textil, los campesinos impuestos sobre la tierra. Shin-Mei, ¿a qué tipo de familia te refieres? Tomemos una familia campesina común. El esposo sigue ganando 100 won al día, pero la esposa también trabaja en el campo, aportando al hogar, ganando unos 10 won diarios, pero los hijos dejan de estudiar. Los ancianos dejan de ir al médico, no compran ropa nueva en todo el año y la familia apenas cocina para sobrevivir. Entonces, ¿cuántos años necesitarían para comprar la misma casa? La comida cuesta 30 won al día, son 10,800 won al año, equivalente a 10 liang. El impuesto de la inmortalidad se divide en impuesto de invierno e impuesto de verano. En invierno se cobra el 30% de la cosecha, en verano el 40%. Después de cosechar la comida... Ya lo tengo. Harían falta 1,380 años. 1,380 años. No. Un humano vive como máximo 100 años. ¿De dónde salen 1,380 años? Ni siquiera vivirían tanto. Antes de morir, el maestro dijo que todo esto es para usted, maestro ancestral. Lo que hay en esta caja son medicinas de emergencia. Hay para el dolor, para detener hemorragias y para fortalecer el cuerpo. Dijo que usted mismo las distinguiera y las usara. Y esto. El maestro le compró algunas propiedades. Dijo que, sin importar a dónde vaya, siempre tendrá su propio hogar. Mira, hay una en la capital, otra en el condado Wei, una en Nanyang y otra en Jiuzhou. Yo marqué todas las ubicaciones.
Dejé un mayordomo en cada una. Cuando vayas, solo di tu nombre y listo. Y esto es aún más impresionante. Es una lista de comidas que recopilé en todos mis viajes a lo largo de estos años. Pensé que después del cambio de sangre tendrías el sentido del gusto y podrías probarlas. Los fideos de 6 camarones de Longshan, el abulón de Kunlun, las espinas de pescado de cristal, los fideos del campeón de Jiangnan, el tofu con pasta de cangrejo, estrellas salpicando la luna, los 9 tesoros de Pueblo Datu. Todos ellos son sabores divinos que solo existen en el mundo mortal. Además, tenemos propiedades en todos esos lugares. ¡Qué libertad y tranquilidad! Esto no... Hace falta explicarlo mucho. Ser demonio de guerra no requiere dinero, pero para ser humano, definitivamente no se puede vivir sin él. Cuando salgas, lleva más plata. Y no te prives de nada. ¿Quién eres? ¿Quién te dejó entrar? ¿Quién eres? ¿Qué relación tienes con Su Taiji? Díganle a quien esté detrás de ustedes que me llamo Lu Qianqiao. Soy el maestro de Su Taiji. Si tienen cualquier problema, pueden venir a buscarme, pero si alguien se atreve a atacar el Valle Shongling, exterminaré a toda su familia, sin dejar ni rastro. ¡Lárguense! Nosotros nos veremos en otro momento. Ya lo verás. 血光被上天写碎，无限大明劫重现。要不是你，我只愿作为这结尾。¿Te preparas para volver? Ya llevamos mucho tiempo fuera. Con esto terminado, es hora de volver. ¿Y tú, señor Lu? ¿Qué planes tienes? Iré a Beixiang. Señor Lu, nos volveremos a ver. Claro. Nuestra secta Xinxie está al pie de la montaña Tanyuan, cerca de la ciudad Yanshou, junto al lago Bongyang. Mi maestro es muy conocido. Si preguntas por ahí, cualquiera lo conoce. Señor Lu, ¿sabes dónde está la montaña Tanyuan? Sí. Si regresas de Beixiang y tienes tiempo libre, puedes venir a buscarme. Allá tenemos muchas montañas, picos tras picos. El paisaje es hermoso. Y a diferencia de la montaña Tanyuan, que es muy seca, en nuestra secta Xinxie no hace frío en invierno ni calor en verano. También hay mucha comida rica. Lo que más me gusta son los fideos de cordero de la ciudad. Si tienes la oportunidad de venir, definitivamente iremos. Bien. Entonces así quedamos. Así quedamos. ¡Xinmei! ¡Sube al barco! ¿Vienes con nosotras? Todavía tengo que esperar a un amigo.
El camino a Beixian es muy largo. Señor Lu, cuídate en el viaje. Cuídense también. 这众望的线途有一个雾，又见人间霜雪覆完了众生击鼓，菊花烟雾气海港在乎，几间壮义如图，有几个是不顾，我偏不惧黄土，独行一步。 长生之途，也能与万民同渡。我不怕与仙鬼结缕反目。No esperaba que el pendón opaco al sol fuera tan importante. Se lo habría arrebatado en la capital. ¿Recuerdas a la mujer que conocimos aquel día en la posada de Refugio Seguro? Ambas bellezas eran hermosas. ¿A cuál te refieres? La que se llama Suo Jing Jing. Ella es de la secta King Hong y pertenece a la misma secta que el señor Gui. El señor Gui murió. Es muy probable que el pendón opaco al sol esté en sus manos. Entonces, vayamos a Beixian. ¿Cuándo partimos? Esta vez, no me sigas. No está bien. El cambio de sangre es muy peligroso y además la secta Tianhong domina Beixian con gran poder. Recuperar el pendón opaco al sol de sus manos no será nada fácil. No importa si el poder de la secta King Hong es grande. En Beixian tengo una ayudante. Mi maestra ha estado en retiro en el templo Liubo por años. Seguramente ya alcanzó el nivel de la gran perfección. Pero incluso con su ayuda, debo acompañarte. Yo te creé. Después de cambiar mis huesos, mi cultivo disminuyó y también te debilitaste. No puedes mantener forma humana por mucho tiempo. Por ahora, mejor busca un lugar y recupérate bien primero. Pero yo... Compartimos la misma magia. Si estoy en cualquier peligro, podrás sentirlo y vendrás a ayudarme, ¿verdad? No te preocupes. ¿Tú? ¿Me conoces? Responde con total honestidad a las preguntas que voy a hacerte. Sí. ¿Este hombre se llama Lu Huai? Sí. ¿Sabes dibujar retratos? Sí, sí. Dibuja este Lu Huai, ahora. Sí. Shinmei. ¿Ya lo sabías antes? Antes de ir al Valle Changling fui a la capital. Ya lo sospechaba entonces. Solo que no podía estar segura. ¿Por qué me mintió? Eso tendrás que preguntárselo al señor Lu. Pero en mi pueblo hay una regla. No se puede mover un ataúd vacío. Si no, algo maligno se metería adentro. Hay que encontrar a alguien con energía Yang, que se acueste durante el transporte. Por algo tan funesto, ¿cuánto te pagó? No quiero dinero. ¿Ah? ¿No te paga? Con licor basta. Por eso dicen que el señor Lu es bondadoso. ¿Te llamas señor Lu? ¿Tu apellido es Lu? Sí, Lu Qianqiao. Feng Hong Yidao es mi apodo en el mundo marcial. Ah, entonces te llamaré señor Lu. Como quieras. ¿Y Chu Ying? ¿Por qué no vino contigo? Tiene asuntos que atender. Señor Lu, aún no lo entiendo. ¿La ayudas? ¿No aceptas pago solo por licor? Hace un tiempo me lastimé y aún no me he recuperado del todo. Tengo asuntos urgentes en Beixian. Pensaba unirme a una caravana, pero resultó que me encontré con ellos. La verdad, este ataúd es bastante cómodo. Si estás cansado, puedes entrar a acostarte un rato. Gracias por tu preocupación, pero no es necesario. ¿Y tú?
¿Por qué vienes a Beixiang? Yo... es una larga historia. Los sufrimientos que he pasado en este camino son más que la arena del suelo. Estos pobres diablos. No solo no me pagaron, sino que además tuve que gastar mi dinero en comida. Cuando se me acabó el dinero, trabajé como obrero para ganar dinero. Yo, señor Meishan, en el mundo marcial soy alguien reconocido, una figura importante. ¿Y ahora he terminado reducido a trabajar con mis manos? Mira qué pobres son. No tienen ni para comer. Y aún así contratan guardaespaldas. Ni sé quién querría asaltarlos. No los conozco. Shinmei, ¿sabes dónde está la persona que quieres buscar? Beixiang es enorme. Si la revisamos una por una, nos tomará más de medio año. Nuestro maestro sigue esperándonos. Lo sé. Tengo que encontrarlo. Ahora no recuerdo nada. Ese maldito oficial dijo que me había casado con él en el condado Wei y que había matado a alguien por él en la capital. Pero no recuerdo nada de eso. De seguro me hizo algo en secreto. La última vez que lo vi, ya me pareció mala persona. Debió ser lujurioso. Y tramó un plan para que te casaras con él. Después de aprovecharse te usó. Realmente merece morir. No es nada bueno. Tal vez no sea así. Puedo adivinar un poco lo del matrimonio. Cuando dejé la secta, tenía la intención de buscar un prisionero condenado a muerte para casarme. ¿Recuerdas? Estoy destinada a traer desgracia a mis maridos. Causaré la muerte de 3, así que quería encontrar un criminal condenado a muerte para casarme y romper esta maldición. Supongo que lo encontré. Después de casarnos, descubrí que él era buena persona y fui a la capital a vengarlo. Por cierto, el emperador Sonding limpió su nombre, ¿no? Eso demuestra que fue acusado injustamente. Además, la jefa dijo que él me había rescatado y me había llevado a la posada. Con mis habilidades no habría podido escapar del asedio de las sectas inmortales en la capital. ¿Seguro él me salvó? ¿Y entonces? Entonces, aquí está el problema. Si él es tan hábil, ¿por qué estuvo dispuesto a sufrir humillaciones y el castigo de 1000 cortes? ¿Y por qué borró mi memoria? Él es tan hábil. Incluso si yo supiera la verdad y me enfrentara a él, no podría vencerlo. Supongo que no quería hacerme daño. Además, en el Valle Chongling me salvó la vida varias veces. Mi placa de Jade Gonchan incluso me la dio él. Era un oficial honesto y se preocupaba por la gente. Sus habilidades son poderosas, pero no busca la inmortalidad. Así es. Realmente no logro entender qué es lo que podría querer de mí. Acabas de decir que quieres que él te dé una explicación, ¿no? Sí. Pero fíjate bien. Sí. En las palabras que acabas de usar para describirlo. Oficial honesto, no busca fama ni fortuna, experto desconocido, habilidades poderosas. Shinmei, ¿así quieres ajustar las cuentas con él? Las buenas personas también cometen errores. Además, tengo que recuperar mi memoria. ¿Qué pasa? Nada. Señor Lu, ¿lo hiciste personalmente? Así es. Soy Shinmei de la secta Xinxie. ¿Cuál es tu nombre? Lu Qianqiao. Q-I-A-N. Q-I-A-O. Ya que me llamas señor, no dejaré que mueras. No hace falta que pases por el infierno. Aprende pronto el arte de absorción del pez. Así me ahorrarás mucho trabajo. Lu Qianqiao, ¿qué clase de persona eres? ¡Es mía! ¡Es mía! Ven, toma. La cinta de cabello es como un hilo que conecta causa y efecto. Ya que cayó en tus manos, significa que tengo destino contigo. Te regalaré una adivinación. No es necesario. No creo en eso. Creer o no es tu asunto. Adivinar o no es el mío. No tengo dinero para darte. Nosotros, los discípulos del monje loco de la montaña Dongting, solo hablamos de destino, no de dinero. ¿Qué hacen? Para leer el rostro solo necesitas ojos.
No solo es leer el rostro. La fisiognomía abarca mucho. También apariencia, rasgos faciales, estructura ósea y líneas de mano. Todo es parte del estudio de la fisiognomía. Aunque la lectura del rostro puede revelar fortuna y desgracia, tu estrella del amor se mueve, ¿entiendes? La estrella del amor cae sobre tu hueso de la ceja. El movimiento de tus ojos revela brillo. Si no me equivoco, en tu estrella del amor, en ella hay sombra de árbol. Esta persona está relacionada con árboles altos. Tu hueso de la ceja está frío, con un punto elevado en el centro. Estás extrañando a alguien en tu corazón. Y esta persona tiene una relación muy compleja contigo. Tus sentimientos hacia él son bastante complicados. Además, esta persona también tiene un profundo destino conmigo. Si quieres encontrar a esta persona, será muy difícil. Sin embargo, no te preocupes. Tienes la protección de la estrella del amor. Pero si tienes a alguien en tu corazón, a la persona que quieres ver, definitivamente la verás. De las 1000 capas lo creó el séptimo líder de la montaña Linji, el señor Lin Ye. Cuando Lin salió al mundo a cultivarse, coincidió con un gran artesano de nuestro clan, forjando armas. Se inspiró y se quedó unos días, aprendiendo la técnica de forja. Al regresar a la montaña Linji, gracias a ese método, desarrolló el clásico de las 1000 capas. Y además, sin permiso del gran artesano, registró el método en el clásico de las 1000 capas. Ajá. Ustedes, estafadores errantes, pueden inventar cualquier historia. No lo sabes. Ese gran artesano se llamaba Shu Qiandie. Era el ancestro de el artesano Shu. Nosotros... Ya díselo. Les robamos dinero. Pero es que no teníamos otra opción. No. Solo queda uno. Coman. No hace falta. No. Huele delicioso. Apuesto a que nunca han probado esto. No lo hemos probado. Se llama maíz. También le dicen choclo. Crece en tierras secas. Con un poco de agua basta. Da mucha producción y se conserva bien. Se puede cocer al vapor, hervir, asar o molerlo en harina para hacer papilla. Estos años en Yudong ha habido sequía. Y como la tierra es montañosa, si la gente pudiera sembrar esto, no moriríamos tantos. Si es tan bueno como dices, ¿por qué ustedes no lo cultivan? ¿Y por qué no? Pregúnteselo a las sectas. Si no sabes hablar, mejor cállate. Cállate. El cultivo de las sectas inmortales requiere energía espiritual. Además de los lugares bendecidos, el arroz espiritual es una de sus principales fuentes. Pero ese arroz es escaso. De todo un terreno, apenas se produce un tazón, por orden de las sectas inmortales. El gobierno obliga a la gente a cultivar arroz. Otros cultivos tienen impuestos altísimos y el maíz no solo controlan las semillas, también lo agravan una y otra vez. Al final no deja ganancia. Por eso nadie lo cultiva. ¿Cómo lo consiguieron ustedes? Entierras las semillas y crecen en un poco de agua. Son como el diente de león. Donde caen, ahí echan raíces. Las sectas pueden controlar Xiong-Yuan, pero en Beixiang también existen. Y aunque algún día controlen Beixiang, siempre aparecerá otra planta en algún rincón olvidado. No se puede eliminar del todo. Como ese barco volador. Siempre deja rastro. No se puede eliminar del todo. No se puede eliminar del todo.
¿Has visto a Shunmu? La Vajra Shunmu dijo que el cuarto estaba sofocante. Dijo que iba a salir a Ve a tomar aire. buscarla. Y no le quites los ojos de encima. Sí. Hoy me viste, ¿no? ¿Por qué no me saludaste? ¿Qué quieres? Pasó mucho desde que nos separamos en la capital. Solo quería saludarte. No somos cercanos. ¿No? Pero yo sé muchas cosas de ti. Por ejemplo, una cultivadora mató al señor Gui y el maestro de la filial Bishui tomó represalias. Después, un hombre apareció y exterminó a toda la secta. Eso fue obra tuya, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieres? ¿Tienes miedo? Si quisiera delatarte, ya lo habría hecho. Ve al grano. Los 3 que llevas contigo no parecen cultivadores. Ahora que estás en Beixiang, ¿sigues tan seguro de ti mismo? ¿Qué tal si hacemos un trato? Ayúdame a matar a Wenyin, ese grandote, y te prometo que no volveré a molestarte. ¿Solo era eso? Entonces, ¿qué quieres tú? Quiero que me ayudes a encontrar algo. Dime qué es. El pendón opaco al sol. Eres tú. Tú me salvaste. Quiero preguntarte algo. Bien. Entonces, me dejó ir, pero escuché que esa misma noche alguien mató a todos en la filial Bishui. Este lugar pertenece a la secta King Hong. Siempre hay más de 100 personas, vigilando todas, muy habilidosas. Dicen que el maestro de la filial ya estaba en el nivel de núcleo dorado. Y aún así todos murieron. Nadie sobrevivió. Esa persona debe ser tu amigo, ¿verdad? Vino desde lejos para vengarte. Se nota que eres importante para él. Shinmei, ¿estás bien? Estoy bien. Antes me habían puesto un hechizo Yansui. Vomitaba cada vez que bebía agua, pero ese día de repente me curé. ¿Te recuperaste de repente? Entonces no hace falta tomar el pulso. ¿Sabe cómo me curé? ¿Cómo te recuperaste? Tuviste suerte. No le des tantas vueltas. Cuando Lu Qianqiao regrese, él te dirá cómo te curaste. El hechizo Yansui solo puede ser usado por alguien de mayor nivel sobre alguien de menor nivel. Tu nivel de magia no es alto. Es normal que no lo sintieras. Ya que me llamas, señor, no dejaré que mueras. Tengo que salir del valle por unos asuntos. No podré cuidarte. Después de que me vaya, practica el arte de absorción del pez con frecuencia usando toda tu fuerza. Así lo haré. Señor Lu, ¿lo que tienes que hacer es peligroso? No es peligroso. Tengo que encontrarlo. Tengo que verlo. Señor Lu. Señor Lu. ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Soy yo, Shinmei. ¿Dónde estás? ¿Con quién hablas? Estoy dentro de tu mar de la conciencia. Señor Lu, por favor, ven a verme.
¿Por qué estás en mi mar de la conciencia? Usé la transmisión espiritual. Crucé desde mi mar de la conciencia hasta la puerta que te pertenece y llegué hasta aquí. ¿Transmisión espiritual? En tu mar de la conciencia hay miles de marcas. Encontrar la puerta que es solo mía debería ser casi imposible. ¿Cómo lo hiciste? No lo sé. Solo quise intentarlo. Al principio era difícil distinguir, pero dentro de mí hay un hilo de sangre que me guía. Siguiéndolo, te encontré. Eres mestizo de los demonios de guerra y los humanos. Llevas la maldición de 5 deficiencias. Si quieres liberarte del castigo divino y renacer como humano, debes superar 5 pruebas. Cada una es un paso entre la vida y la muerte. Necesitas un familiar cercano y sellar con él un pacto de sangre. Solo así, cuando estés al borde de la muerte, podrás tomar esa mínima oportunidad y sobrevivir. Pero tú no tienes familia. Por eso necesitas casarte con alguien y sellar el pacto de sangre. ¿Por qué me buscas? ¿De verdad no sabes por qué vine a buscarte? Lu Huai, señor Lu. Que una cultivadora de alma naciente haya logrado herirme así no es poca cosa. Lástima que solo estés usando el cuerpo de una cultivadora a nivel base. De lo contrario, habría sido un problema para mí. Hasta aquí llegamos. Nada mal. Tú tampoco estás mal. Tu cultivo es notable. En establecimiento de la base se fortalece el cuerpo, no la mente. En núcleo dorado se fortalece la mente, pero el corazón es débil. En alma naciente se fortalece el corazón, pero la energía es débil. Cada etapa tiene un punto débil: la cabeza, el corazón y el dantián. Pero al llegar a la caverna del vacío, la energía fluye por todo el cuerpo y esos puntos débiles desaparecen. Tu respiración es estable. Debes haber alcanzado la etapa intermedia de la caverna del vacío, ¿no? Sabes bastante. No solo eso, también sé que entre la etapa intermedia y la máxima parece solo un paso. Es como cruzar un abismo, porque las etapas finales la energía se vuelve incompleta y no hay forma de compensarla. Si no superas eso, aparece un nuevo punto débil. Hasta aquí llegamos. ¿Cómo lo sabes? Un placer colaborar. Es cierto, no quería que supieras mi identidad. Porque una vez que lo supieras, entre nosotros solo...
Solo podía terminar así. Entonces, esa cosa tan importante era desollar, cortar carne, extraer huesos, cambiar sangre, arrancar el corazón y renacer como humano, ¿verdad? Pocos conocen ese método. Yo lo leí en un libro antiguo. Así que... no quiere ser un demonio de guerra. Quiere ser un humano. Después de matar a tantos, ahora que perdieron, quieren cambiar de identidad y mezclarse entre nosotros. ¿Con qué derecho? Yo apenas estoy en nivel base. No soy nada especial. Tal vez no te impresione, pero con este sable curvo también he matado demonios de guerra. Así es. Los demonios de guerra han cometido crímenes. Tú eres de una secta inmortal. Yo soy un sobreviviente de los demonios. Si quieres matarme, es lo más natural. Pero dime, ¿alguna vez te he lastimado? ¿Te he hecho daño? Todos mis compañeros murieron a manos de los tuyos. ¡Por eso son bestias! Yo no lo soy. ¡No hay diferencia! ¡No hay diferencia! Bien. Entonces mátame. Si no lo haces, me iré. 就此了缘。你说何为天下最拙劣的告别？喋喋不休的杀虐。摩登眼角那片薄雪，白了少年再见。你说佛海见月何时才能唤醒？粉身蒸泡不悔。 手心照会，会人间曙光，照亮穹天。功过荣辱，飞檐成茧，世人各执一念。 燃指心血，照至罪孽，非心所愿为。大道西为，归真为戒。可有人敢将生死作废？安息之间，心消魂灰，星火就此了缘。你说何为天下最拙劣的告别？ 喋喋不休的杀虐，摩登眼角那片薄雪，白了少年再见。你说苦海见月何时才能唤醒？了却无手对决，手心照会，回人间。这残局该由人来收灭。Venga, señor Lu. Es hora de comer. ¿Señor Lu? ¿Ah? ¿Señor Lu? ¿Tus heridas empeoraron más?
Por cierto, mis últimas 2 píldoras de esencia nutritiva. Tómalas y tendrás fuerza. No hace falta. ¿Qué día es hoy? Hoy es 15 de julio. Sí, el Festival de los Fantasmas. En un rato, sal de la ciudad por la puerta oeste. Sigue hacia el sur y vuelve a la posada. ¿Vamos a regresar? Tú regresarás solo. Pero tú me trajiste. ¿Y ahora me echas? No me iré. Aquí está el estofado de sangre de cordero con tofu. Señores, buen provecho. Señor Lu, tienes que probar esto. Este estofado es una especialidad de Beixiang. El de Fenghuang es el más auténtico. Usan sangre fresca de cordero. Por cierto, eché un vistazo al patio trasero. Todos son corderitos de menos de un mes. ¡Qué tierno, eh! ¿Eh? ¿Cómo es que no está bien cocido? ¡Mesero! ¡La sangre del cordero está cruda! ¡Ven a ver! ¡Mesero! ¡Mesero! ¡Ya! ¡Tráeme uno bien cocido, rápido! Lo siento mucho. Le cambio uno enseguida, le cambio uno. ¿Dónde está? Kiao, ¿tienes sed de sangre otra vez? Madre. Ve y mátalo. Ya no sufras más. Los matas como ellos matan a una gallina o a un perro. Los gatos cazan ratones. Los humanos comen carne. Es la ley natural. Y nosotros nacimos para devorarlos. Hazlo. Chúpales la sangre y quedarás libre. ¡Hazlo! 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 A beber, bebamos. Sí, bebamos, sí. Valió la pena venir. Pues sí, claro. Me alegra haber venido esta noche. Ah, muy bien. Brindo por ti. ¿Por qué estás bebiendo aquí? Ven conmigo, rápido. Ya tienes que subir al escenario. Vamos, sigamos bebiendo. ¿A dónde fue la chica con la que bebía? Joven señor, ¿seguirá bebiendo? No, gracias. Joven señor, ni siquiera ha tomado la mano de una chica, ¿verdad? ¿Cómo puede ser tan tímido? Amigo, si desperdiciaras esta belleza, sería un pecado imperdonable. Amigo, Yao Niang que buscabas ya llegó. ¿Por qué no lo dijiste? Todos los presentes vinimos a ver a Yao Niang. Ustedes tienen tanto dinero que no puedo competir con ustedes, así que mejor dejo que paguen primero por otras chicas y gasten algo de plata. Incluso, ¿usas estrategias aquí? ¿Qué sucio juegas? Claro que sí. Sí, ¿por qué no bailas? Sí, porque ¡Baila! no ¡Baila, Yao Niang! ¡Baila! Joven señor. No, gracias. ¡Anda! ¡Haz algo! ¡Baila ya!
¿Por qué la chica que estaba bebiendo conmigo hace un momento ahora está allá arriba bailando? Bien. ¿Ah? ¿No es Jogniang? Esto está mal. Seguro que Jogniang escapó. Vayan a buscarla. Sí. Yo ofrezco 5,000 liang para que esta señorita beba conmigo. Qué buen ojo tiene, joven señor. Yao Niang no solo baila de maravilla, también bebe como nadie. Amores de placer, sentimientos firmes como el oro. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¿Qué haces aquí? Hace un momento... Después de que te fuiste, mi herida empeoró y me desmayé. La dueña de este lugar me encontró y me trajo aquí. Y hace un momento había bebido un poco, así que me confundieron con una bailarina del burdel. ¿Cómo una cultivadora de una secta inmortal termina atrapada en el burdel Tianxiang? Sí, soy torpe y tengo mala suerte. A donde voy siempre terminan engañándome. Eso ya lo sabías, ¿no? ¿Qué haces? Tomarte el pulso. No hace falta. Tu cuerpo no tiene nada grave. Si descansas bien, te recuperarás pronto. ¿Y ahora qué harás? ¿Ahora? No lo sé. ¿Volverás a Shongyiwan? Shen me dejó una carta y se fue sin despedirse. Ya envié a mi ave espiritual a buscarla. Tengo que esperarla. No. ¿Y tu herida? ¿Cómo está? ¿Herida? Ahí. Ya me curé. Tú ya sabes quién soy. Aunque me despedacen en 1000 cortes, seguiré vivo. Una herida así no significa nada. Lu Qingqiao. Entre los demonios de guerra debe haber gente buena, ¿no? Supongo que sí. En las sectas inmortales hay cultivadores malignos. Entre los humanos, gente cruel. Entonces, en los demonios debe haber buenas personas. Shinmei, yo no soy una mala persona. Aunque soy un demonio de guerra, crecí entre humanos. Nunca participé en aquella guerra. Sí, he matado gente, pero eran personas malvadas. Serví en el ejército humano, incluso fui un pequeño funcionario. No le debo nada a mi propia conciencia, incluso frente a la injusticia. Nunca he matado a inocentes. Sé que no debería decirte todo esto,
pero no quiero que me malinterpretes ni que me odies. Es solo que no sé cómo enfrentarte. ¿A dónde vamos por las pinturas? Llegamos. Ah, señores, ¿qué desean pedir? Pinceles, tinta, papel Claro, y un momento, piedra por de favor. tinta. Ah. No me digas que tu plan es pintarla tú mismo. Así es. ¿Vas a falsificarla? ¿Cómo que falsificar? Ven, ayúdame. Hace años, cuando pintaba, me gustaban mucho los trazos afilados, montañas escarpadas, ríos finos que parecían deslizarse. Después, cuando dejé el Palacio Imperial, ya no podía seguir usando esa identidad, así que cambié mi estilo. Mis pinceladas se volvieron más redondeadas y más suaves. El trazo era más ligero y empecé a enfocarme más en el contraste entre luces y sombras. Las pinturas que viste en el Condado Wei fueron hechas después de ese cambio. Aunque eran más suaves, también habían perdido sus aristas. Pero lo que más me gusta siguen siendo los trazos afilados. El señor Bukuan. Bukuan, ¿eres tú? ¿Cuántas identidades más me ocultas? El humo y el polvo se disipan, cielo y montaña se funden en uno, el sol poniente está a punto de caer y las nubes rojizas se tiñen como seda. Ahora entiendo por qué la entrada del salón Sige tiene que ser una de tus pinturas. La luz del atardecer. Si le faltara color sería una lástima. Listo. Fui demasiado dura hace un momento y los asusté a todos. Las diferentes posturas naturalmente dan lugar a debates. En realidad sé que estás tan enojada por un lado para defender a la secta inmortal. Por otro lado, en el fondo también crees que todo lo que dicen es cierto. Una vez en el desierto vi un barco volador, un barco tan grande, sin agua. Aparte de volar, no se me ocurre cómo apareció en Beixiang. Así que lo que dicen tiene partes correctas, pero también incorrectas. Pero en realidad no se trata de si las sectas inmortales son buenas o malas, ni de si la humanidad es buena o mala. La tecnología artesanal les dio a los humanos una oportunidad. Vieron una oportunidad de tener poder y no depender más de otros. Pero las sectas inmortales desde siempre han brindado protección a los humanos. Naturalmente necesitan su sustento. Así que las sectas inmortales no permiten que los humanos escapen de su control y tomen otro camino. Entiéndelo como una disputa entre las sectas inmortales y los humanos por el control del poder de decisión en este mundo. Pensándolo así, ¿te sientes un poco mejor? No. Creo que todo tiene su lado correcto e incorrecto y que el bien y el mal ciertamente existen. Solo que la gente usa ciertas cosas para encubrirlo. Pero ahora aún no puedo verlo con claridad y no lo entiendo. Desde que entré a la secta no lo entiendo. Mira, si no nos dejan intervenir en el mundo mortal, ¿para qué nos hacen cultivar todas estas habilidades? Cuando estaba en el Valle Chonglin, no entendía por qué las sectas inmortales y los humanos llegaron a ese punto. Lo que está pasando ahora
Menos lo entiendo aún. Como dijiste, mejor esperemos un poco más. Sigue adelante. El tiempo te dará las respuestas. Cuando aprendí a pintar, mis maestros siempre comparaban la vida con una pintura. Las palabras que usaban para describir la vida eran en su mayoría multicolor o llena de colores. Como no podía ver los colores claramente, nunca pude pintar una obra completa. Pero tus pinturas de tinta ya son excelentes. No es suficiente. Aún falta mucho. No solo quiero ver este mundo claramente, también quiero disfrutarlo. No quiero que mi vida sea incompleta como esta pintura. Quiero que tenga calidez y el color. Quiero vivir bien una vez, como un mortal. Ya no quiero ser sanguinario ni maníaco. Quiero conocer la etiqueta y distinguir el bien del mal. Quiero ver todos los colores de este mundo. También quiero tener todas las sensaciones conectadas con este mundo, aunque sea dolor, heridas, resentimiento o tristeza. También quiero probar sabores para probar todas las delicias del mundo. Si ese día llega, quiero reservar el restaurante más caro de la capital, comer la comida más deliciosa, beber el licor más fuerte, embriagarme completamente y dormir profundamente. 让我练就一尊最残根，让我有缤纷灵魂，让金钱豹的疼痛来为我活着作证，让我尝尽血肉的人生，让我有无畏红尘，让世间冷暖容我统测我敢风敢梦，让我练就一尊最三根，让我有缤纷灵魂，让金钱豹的疼痛来。 Después de tantos años, por fin esta pintura está completa. Tu vida también se completará poco a poco. 我有无畏红尘，让世间冷暖容我统测我敢风敢梦不败火。 Pero esa es la pintura del señor Buchuan. Págueme por mi pintura. ¡Atrápenlos! Vamos. ¡No corran! ¡Deténganse! ¡No corran! ¡No corran! Ten cuidado. Si estas dos caras tan hermosas se arruinan, ¿no sería una lástima? Realmente tienen una apariencia hermosa. Si mi padre no me hubiera ordenado matarte, de verdad no querría hacerlo. ¿Padre? ¿Qué relación tienes con Xie Xuanzi? ¿Llamaste a mi padre por su nombre? Veo que quieres morir. Xingye, solo ve a atrapar a esa chica. Yo me haré cargo de él. Puedo contra este imbécil. ¡Viejo cojo! ¿Estás viendo?
¿Qué pasa? Que se siente ser herido por el hechizo de Corazones Unidos. Es desesperante. Dan ganas de maldecir. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hiciste? Bien. Muy bien. Vaya que eres mi hija. Eres inteligente y despiadada. Voy a matarte. ¡Voy a matarte! Para eso tendrías que poder hacerlo. Ya no estamos como antes. Ahora yo tengo el cuchillo y tú eres la carne sobre la tabla. Tu vida está en mis manos. Aparte de suplicar y humillarte, ¿te queda otra opción? ¿Crees que te tengo miedo? ¿O acaso morirías conmigo y me acompañarías a la tumba? Shank, admito que antes te subestimé. De hecho, entre más de 100 hijos, tú eres la que más se parece a mí. Pero es una lástima que todavía te falte camino por recorrer. Jinlun, mátalo ya. Si lo mato, ¿morirás tú también? Shing. Hazlo ya. No podré contenerlo por mucho tiempo. Shang. Hazlo ya. Ya. Hazlo ya. Está amarga. ¿Cómo que amarga? Si tú no sabes distinguir sabores, ¿cómo sabes que no está amarga? La receta la preparé yo. ¿Cómo no voy a saber si está amarga o no? Está bien. Dámela. ¿Dónde estamos? En la casa de un amigo mío. ¿Cuánto tiempo dormí? 5 días. ¿Cómo murieron esas personas? Fui a revisar sus cuerpos y descubrí que estaban bajo un hechizo parasitario. Un hechizo sumamente cruel. Una vez que te atrapa, es imposible librarte de él. Alguien destruyó su parásito vital y por eso murieron. ¿Quién destruyó su parásito vital? Todavía no lo sabemos. No te preocupes. Mientras yo esté aquí, nada te pasará. Por cierto, ¿destruyeron la pintura? ¿Te gusta esa pintura? Si de verdad te gusta, puedo pintarte otra. ¿De verdad? ¡Qué bien! A partir de ahora, ¿cómo debería llamarte? ¿Llamarme? Ya no puedo llamarte señor Lu.
Si digo tu nombre completo, suena demasiado distante. ¿Cómo te llaman tus amigos más cercanos? Cuando estaba con mis padres y con mi maestra, todavía era muy pequeño. Y aparte de Shu Ying, en realidad nunca tuve otros amigos. Su Taiji me llamaba maestro y Shu Ying me decía Lu. Entonces, a partir de ahora te llamaré Qian Qiao. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? No. En realidad me gusta mucho. Nunca nadie me había llamado así. Entonces, desde hoy te llamaré así. Qian Qiao. Esta persona. En realidad. Shinmei, después de cambiar mi sangre, mi cultivo disminuirá drásticamente. Será más o menos equivalente a la etapa de establecimiento de la base para los cultivadores humanos. Lo sé. Yo estoy en el nivel base. Después de cambiar mi sangre, también tendré que cambiar mi corazón. Para ese momento, perderé todo el poder de demonio de guerra y me convertiré en un humano común. ¿Cambiar el corazón? ¿No será muy peligroso? No te preocupes por eso. Podré manejarlo. Pero ahora ya puedes sentir dolor. ¿Cambiar el corazón te dolerá mucho? Aún no entiendes lo que quiero decir. Quiero decir que después de eso me convertiré en un humano común. Perderé mi poder y mi magia. No podré ayudarte con las dificultades que encuentres en el mundo de la cultivación. Entonces no viviré en el mundo de la cultivación. Volvamos al condado Wei. Allá es mi pueblo natal. Tú también viviste ahí. Además, el emperador ya anunció la verdad al mundo y limpió tu nombre. ¿No sabes que la gente de allí ahora te venera como un juez justo y te está construyendo templos? Y está Lu Xiaodao y Lu Yuyu. Son tus hijos adoptivos. Viven muy bien. Si estás dispuesto a vivir allí, seguro que también vivirás muy bien. ¿Estás diciendo que estás dispuesta a ser una persona común conmigo y dejar de cultivar? De todos modos, mi corazón es inestable. En el camino de la cultivación no llegaré muy lejos. Además, cuando volví al condado Wei, vi a mis viejos amigos. En ese momento pensé, si no me hubiera marchado, a lo mejor ya habría tenido una vida común y feliz. Shinmei, gracias. Lu Qianqiao, pero tengo condiciones. Dime. Tengo que llevar a Shen. Claro que sí. Y también tengo que volver seguido a ver a mi maestro. Está bien. Además, quiero vivir en la antigua casa de mi tía, porque ahí hay muchos amigos y vecinos míos. Es muy animado. No hay problema. Aquí viene el plato principal. Te calentó una jarra de licor especialmente. Gracias por tu esfuerzo. Ya también me ayudó. No ayudé en nada, solo estaba echando una mano. Señorita Shen, apenas te recuperaste de tu enfermedad. ¿Debes comer más? Yo corté este pescado, pruébalo. Shinmei, come. Shen, también come más. Gracias, Shinmei. Todos coman. Ven, te sirvo. ¿Qué licor es este? ¿Huele muy bien?
Ajá. Si quieres beberlo, mejor te lo doy. Lu, lo siento, mi banquillo. Se derramó licor. Calentaré otra jarra. Sé lo que estás tramando. ¿Quieres engañar a Xinmei? Te lo advierto. Mientras yo esté aquí, ni lo pienses. Sabes que Xinmei tiene buen corazón. Así que fingiste ser débil. Actuaste como una víctima. Y le engañaste para que se casara contigo. Después de que se descubrió tu plan, borraste su memoria. Te acercaste a ella con falsedad y usaste el mismo truco. Otra vez. Debes estar muy feliz ahora, ¿verdad? ¿Crees que tu conspiración funcionó? Eres tú quien finge ser débil. Actúa como víctima y trama planes, no. ¿Qué dijiste? Como hija de Xia Xuanzi. Lograste salir viva de un lugar como la cueva Qingyang y luego cruzaste el desierto sola para llegar a la capital. ¿Cómo es posible que alguien así fuera golpeada por unos mendigos sin poder defenderse? Jovencita, frente a mí, no hagas estas cosas inútiles. Lo siento. Prometí quedarme contigo. Pero Sheng... No pasa nada. No es que no nos vayamos a ver. Cuando termine mis asuntos aquí, iré a buscarte. ¿En serio? Claro que sí. Durante mi ausencia, cuídate mucho. Bebe menos licor. Está bien. Y si tienes tiempo, usa la transmisión espiritual para contarme cómo estás. Entendido. ¡Xinmei! Vámonos, ya es hora. Entonces me voy. Ve. Sin vernos, has mejorado bastante. En un mes sin vernos. En cambio tú, te debilitaste bastante. Pero es suficiente para matarte.
Tinta. Ya no me queda tinta. 横亘荒野，苦苦前对，蝼蚁之辈，翻去当先的情切，普通天长街，筑不朽的执念，千战血也战，万人泪。¡El pincel! 星火的 Tangyo 长居归美，天地同辉。 ¡Rápido! ¡Sigan cumpliendo! Te conozco. Guardia de recompensas de la prefectura Dongshu. ¿Cuánto te pagaron? Yo te doy el doble. No, 10 veces más. Para matar a unos perros como ustedes. Lo haría gratis. Sí que tienes talento. Pero matarte solo es cuestión de tiempo. Hoy estoy cansado. Me ahorraré el esfuerzo. Haz fácil las cosas. ¿Tan seguro estás de que voy a perder? Vengan juntos. Hoy, sin importar cuántos sean. Nadie podrá protegerte. ¿Qué pasa? ¿Otra vez no quieres meterte donde no te llaman? ¿O será que te convertiste en demonio? ¿Convertirme en demonio? Ustedes siempre hablan de demonios y de caer en la oscuridad, pero al final, ¿qué es realmente un demonio? ¿En tu secta no te lo enseñaron? Entonces seré amable y te lo repetiré. Quien ofenda la autoridad de la secta inmortal e hiera a sus discípulos es un demonio. Quien robe el manual de magias demoníacas, confunda a la gente e intente sacudir los cimientos de la secta inmortal es un demonio. Quien reciba los dones del cielo, goce de una habilidad de una percepción inmortal y aún así sea terco y se enfrente a la secta inmortal es todavía más demonio. Así que tú también te has convertido en uno. Y todos los demonios deben morir. Tienes que resistir. Protege la entrada. Protege la entrada. Shanjin, Shanjin, Shanjin. Antes de morir, tienes que probar lo que se siente ser humillado. ¿Qué carajos acaba de morir? Eres discípula de la secta inmortal y rompes las reglas una y otra vez, ayudando a estas escorias demoníacas. ¿Qué pasa? ¿Ya te olvidaste todo? ¿Lo que tu maestro te enseñó? La primera regla de la secta inmortal. Todo discípulo de la secta inmortal tiene prohibido usar las magias inmortales para intervenir en los asuntos mortales y alterar el orden humano. Siempre creí que las reglas eran lo correcto y quien estaba mal era yo. Pero ahora ya no pienso así. Lo que acabas de decir está mal. Los que enfrentan a la secta inmortal no son demonios. Los verdaderos demonios son quienes ansían el poder, esclavizan al pueblo, oprimen a los débiles y están manchados de sangre. Las reglas de la secta inmortal no siempre tienen razón. Las normas están muertas, pero las personas siguen vivas.
Antes no lo entendía. Ahora por fin lo comprendí. El bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, debo juzgarlos con mis propios ojos. Hoy cuando examino mi corazón, también te estoy preguntando a ti y a todas las sectas, cuando el bien y el mal están claramente separados, si yo castigo el mal y defiendo el bien, ¿por qué está mal? Te volviste Los loca. discípulos de la secta inmortal abusan de su poder y oprimen a los débiles. Si yo intervengo para ayudar, ¿por qué estaría mal? A quienes he salvado, todos eran inocentes y limpios de culpa. A quienes quiero matar, todos están llenos de crímenes y aún siguen siendo libres y tranquilos. Entonces, ¿por qué sigo sintiéndome culpable? Perdida y sin poder avanzar. Acabas de ascender en el acto. ¿Llegaste al nivel de núcleo dorado? No. Es alma naciente. En este mismo instante, acaban de ascender. Alma naciente, eres parte de la secta. ¿Por qué los ayudas? Siempre habla mal de mi vida. Ven y pelea conmigo ahora. Encárgate de él. Señorita Sheng, ¿está bien? Dios mío, nos están siguiendo. ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Arre! ¡Arre! Están justo delante. ¡Arre! 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 De verdad son difíciles de matar. Unos miserables insectos. Deberían haber pasado toda su vida escondidos en una alcantarilla, pero insistieron en salir, solo para molestarme. Ustedes no eran más que basura que podía aplastar de una sola patada y aún así se las arreglaron para seguir vivos hasta ahora. Sí, hoy. No los despellejo y los dejo pudrirse. ¿Cómo voy a calmar el odio que llevo dentro? Yo solo quería ser una persona común, pero pensar que en este mundo aún existe algo como tú, ni humano ni monstruo, como un gusano de alcantarilla, me da asco solo verlo. Si no mueres, no me quedaré tranquilo.
Jovencito, ¿tienes tanta prisa por verme? ¿O es que me extrañabas? ¿Dónde está mi amiga? ¿Amiga? ¿En serio no puedes hacer más que eso? Después de tanto tiempo, ¿todavía sigue siendo solo tu amiga? ¿Dónde está ella? Si quieres verla, ven conmigo. Después de todo, Xia Xuanzi es un maestro del hechizo parasitario de gran renombre en la Cueva del Vacío. Aunque ustedes dos, siendo alma naciente, lucharan hasta la muerte, no serviría de nada. Esta joven fue alcanzada por 3 venenos parasitarios, Shigu, Yanshui y Menshong. En teoría, no debería haber llegado viva hasta ahora, pero descubrí que dentro de su cuerpo hay una fuerza extraña que protege su último aliento de vida. Usé la fruta Yulin como remedio principal y la combiné con hierbas Shenshan, Hongongren, Zhuangxilian y Kudidin para expulsar los parásitos y neutralizar el veneno. Apenas ayer logré expulsar los parásitos de su cuerpo. En cuanto elimine el veneno restante, se despertará muy pronto. Los venenos Shigu y Menshong son fáciles de tratar, pero Yanshui se adhiere a la sangre y a los meridianos. Es imposible eliminarlo por completo solo con Kudidin. El Kudidin tiene una propiedad demasiado fuerte y agresiva, y esta joven está demasiado grave. Si se usa mal, podría ser contraproducente. Así que hay que reemplazarlo por fruto Wuhen, molerlo hasta hacerlo polvo y mezclarlo con agua caliente, pero sin que hierva. No imaginé que usted también entendiera tan bien de medicina. Gracias por habernos salvado. No hay de qué. Xia Xuanzi se hace llamar el mejor maestro del hechizo parasitario bajo el cielo. Poder expulsar el veneno parasitario que él sembró también es algo que me satisface. No sé quién es usted. Fu Tian, líder de la secta. King Hong. Llevas toda la noche ocupado. Quédate un rato y charla conmigo. Fu Tian dijo que en el almacén todavía quedan algunas planchas que no han encontrado. ¿Podrías ayudarme a buscarlas? Vamos, señor Lu. ¿De verdad eres de esos que no saben nada fuera de sus libros? Después de todo, yo soy la primera de las 8 Vajras de la secta King Hong. ¿Me estás usando así? ¿Y no hay ninguna recompensa? Toma. ¿Qué es esto? ¿Tu recompensa? Esta es mi tierra natal.
Dijiste que en tu tierra natal había campos de flores, pero en Beixiang no existe un lugar así. Aquí solo hay montañas, cordilleras interminables, montañas sobre montañas y arena que cae como si fueran cascadas. Conozco un lugar. Cada mayo las rosas espinosas florecen y todo se cubre de un rojo intenso y apasionado. Si confías en mí, puedes seguir el antiguo camino de Panzo para buscarlo. Tal vez lo encuentres. Lu Shengshao, antes dijiste que querías el pendón opaco al sol. ¿Para qué lo necesitas? Me será útil. Puedes encontrarlo. Ahora no, pero cuando lo encuentre, te lo traeré. Gracias. Será mejor que te lleves a Shinmei y se vayan de aquí. ¿Por qué? Porque aquí la luna no brilla lo suficiente. Y arrancaron la percepción inmortal. Señor Lu, ¿te perdiste o entraste aquí por accidente? Estás cazando a los discípulos de la secta inmortal. Ah, ¿qué pasa? ¿Te diste cuenta? Entonces solo ellos pueden quemar mi salón de escritura Sige, matar gente inocente, y yo no puedo defenderme. Lo correcto sería quedarme quieto, esperando que me despedacen. Pero Lu Shangjing era de la secta Wushang. Si de verdad estuvieras del lado de la humanidad, no deberías haberla matado. Quien no es de nuestra raza nunca será de fiar. Ella ya tenía percepción inmortal. Hoy está en la secta Wushang. Mañana quizá termine uniéndose a la secta inmortal. ¿Y acaso la secta King Hong no es también una secta inmortal? La secta King Hong no es como ellos. ¿No? Si hablamos de ser diferente, tú eres aún mejor disfrazándote. Usaste el registro secreto de Wushang como carnada para atraer a la secta Wushang. Luego usaste a la secta Wushang como carnada para atraer a la secta inmortal. ¡Qué buena jugada! Si no me equivoco, hiciste todo esto para apoderarte de la percepción inmortal. Pero entonces, ¿por qué dejaste a Shinmei y a mí solos en el taller de papel? ¿Qué es lo que querías? Es cierto que te oculté algunas cosas, pero hay algo que no te oculté. Lu Qianqiao. De verdad quería ser tu amigo. Ser mi amigo, esa es una mentira. Líder, cuidado.
Encuéntrenlo. Sí. Secta King Hong. ¿Nos volvemos a ver? Los que nos emboscaron fueron ustedes. Nunca hemos ofendido a su secta. Ustedes quemaron nuestro salón de escrituras. ¿Y dicen que no nos ofendieron? Antes de venir aquí, nuestro maestro ya envió una carta a su líder. Sea cual sea el rancor, la secta ya lo explicó. Pues no sé nada de eso. Solo sé que hoy ninguno de ustedes escapará. Sonjing, ¿para qué pierdes el tiempo hablando con esta bruja? ¡Maldita! ¿Qué estás haciendo? ¿Y tú qué estás haciendo? Llévala primero. Si nos vamos, vámonos juntos. Váyanse ahora. ¡Sonjing! ¿Por qué está mi nombre? ¿Yo puse esta lápida? Si yo puse esta lápida, ¿por qué no lo recuerdo? ¿Ah? Lu, yo... ¡Bolsitas aromáticas! ¡Taquitos! ¡Dijes! ¡Vengan a ver! ¡Dijes! Venga a ver por nuestros maravillosos precios.
La constitución de los demonios de guerra es misteriosa. No sienten dolor. Y sus heridas sanan rápido. Jin Qiao, vamos a hacer otra prueba para ver qué tan rápido va sanando tu herida. Es hora de comer. No me gusta. Tienes que comer algo. En un rato vendrá a golpearte otra vez. Si no comes, no vas a aguantar. Si tú mueres, yo también. ¿Por qué? Ella me compró para que te sirviera. Si mueres, me matará a golpes. Oye, Lu, en tu opinión, ¿podremos crecer? Mi familia era pobre, mi padre tenía deudas, así que me vendió. Dijo que cuando yo creciera podría escapar de la casa de mi ama y volver a buscarlo. Lu, ¿crees que podré crecer? No lo sé. Aunque yo crezca, no iré a buscarlo. Oye, Lu, tenemos que sobrevivir. Escúchame. Sobrevivamos juntos, Lu. Maestra, ya toca su medicina. Lo hiciste tú. No te acerques. ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Lu, rápido! Lu, ¿lo recordaste? Sí, lo recordé todo. La secta King Hong le enviaba medicina a la secta inmortal. ¿Qué medicina? Seguramente ya la has visto. Las píldoras de esencia nutritiva que suelen tomar. Exacto. Ellos usan este medicamento para aumentar su poder, reparar su base energética y fortalecer el cuerpo. ¿Y tú cómo tienes eso? Lo obtuve en la filial Vishui. En ese entonces aquel maestro de filial bebió ese líquido dorado y su poder aumentó de forma brutal. Incluso avanzó de nivel en el acto. Una vez le pregunté a su Taiji de dónde venía este líquido dorado. Me dijo que era muy parecido a las píldoras. No es parecido. Es exactamente la misma cosa. Este líquido se extrae de la percepción inmortal de los cultivadores. Cuanto mayor es el nivel del cultivador, más puro será el líquido dorado refinado y más poderosa su energía. Y las píldoras de esencia nutritiva no son más que ese líquido dorado, convertido en pastillas. Así que la secta King Hong usa la percepción inmortal de los cultivadores para refinar este líquido dorado. Una parte la usan para transformar mortales en cultivadores y la otra parte la convierten en píldoras de esencia nutritiva para vendérselas a la secta. Suena absurdo, ¿verdad? Dicen odiar a la secta inmortal, pero al mismo tiempo quieren convertirse en ella y depender de ella. Muchos de mis amigos murieron luchando contra la secta inmortal.
Si la secta King Hong no es más que una subordinada, si todo esto ha sido una mentira, entonces ¿qué significaron esas muertes? El venerable Baori de nuestra secta fue enviado por las sectas inmortales. Liu Shangxiao, sé que eres un demonio de guerra. Después de la batalla de Pingu, los demonios de guerra desaparecieron. Así que ahora estás solo, sin pertenecer a los demonios de guerra ni a los humanos, y menos a la secta inmortal. Todos estos años, seguramente tu vida tampoco ha sido fácil. Debes entender esa sensación de haber luchado desde niño por un solo objetivo y descubrir al final que todo era una mentira. Siempre me creí inteligente y aún así me engañaron, me manipularon, me usaron como un mono de circo. ¿Por qué? ¿Y qué piensas hacer? Quiero intentarlo. ¿Intentar qué? Quiero probar. Si puedo matar a Fu Tian, destruir la secta King Hong y romper la jaula de la que estoy presa. Entonces, ¿cooperamos? Después de todo, no sería la primera vez. Más despacio. Todavía demasiado rápido. Más despacio. ¿Más despacio? Con movimientos tan débiles, ¿cómo piensas golpear a alguien? En el camino del cultivo lo importante es comprender y dominar la técnica, reunir energía, condensar fuerza y vencer con ella. La clave está en que tú mismo entiendas qué camino estás cultivando, qué técnica estás practicando, qué energía estás reuniendo y qué clase de fuerza estás liberando. Usted dijo que los cultivadores rectos seguimos el camino celestial, la ley justa, la energía de los 5 elementos y el poder espiritual. El camino del cultivo es una lucha contra el cielo por el destino. Recuerda bien, no basta con memorizarlo todo. Maestro, por favor, ilumíneme. Sobre el camino celestial y la ley justa, otro día te lo explicaré con más calmita. Por hoy, te hablaré primero de la energía de los 5 elementos. La energía de los 5 elementos se divide en pura y turbia. La pura es completamente limpia. Cuanto más absorbas, más fuerte será el poder espiritual que condenses. ¿Y la energía turbia? La turbia es caótica e incontrolable. Si absorbes, aunque sea un poco por descuido, corroerá tu percepción inmortal y tu cultivo ya no podrá avanzar nunca más. ¿No hay nadie que cultive principalmente energía turbia? Claro que sí, los cultivadores malignos, aunque casi todos ya fueron eliminados por mí. Pero no entiendo, si ambas pertenecen a la energía de los 5 elementos, ¿por qué quienes cultivan energía turbia se les llaman cultivadores malignos? Porque buscan resultados rápidos y su corazón no es recto. Eso no tiene nada que ver con la energía turbia. Entonces, ¿la energía turbia también puede ser fuerte? El yin solo no engendra, el yang aislado no perdura, en teoría es así. Pero en este mundo nadie ha logrado cultivar la energía turbia ni tampoco alcanzar ese camino. Shin-Mei, recuerda esto. Todo proviene del mismo origen. Cielo y tierra están conectados. Al absorber energía, la pureza es la base. El corazón no tiene principio ni fin. Las nubes van y vienen. El viento llega y luego cesa. Protege siempre tu esencia verdadera y no permitas que la turbidez se desborde. Bueno con las formaciones, ¿puedes crear una para ayudar? No, ese método es muy peligroso. No te llevaré a eso. Habla. Activar esa formación exige demasiado. Nunca la he probado. No sé si funcione. Primero, deben reunir objetos impuros y energía turbia de los 5 elementos.
El agua estancada puede servir como turbidez. La tierra de prisiones también sirve. Pero aún faltan metal, madera y fuego turbios. ¿La energía también sirve? Sí. ¿La energía de espada sirve? La energía de la espada pertenece al metal, pero debe ser metal turbio. ¿Qué se considera metal turbio? Normalmente, todo aquello contaminado por odio, ira, decadencia, tristeza, desastre, lujuria, crueldad, dolor, enfermedad, muerte o intención asesina, se considera metal turbio. ¿Y con la madera turbia y el fuego turbio es igual? Exactamente. Yo puedo invocar mi espada mágica y despertar la intención asesina en mi corazón. Eso puede servir. Yo me encargo del fuego. El fuego del resentimiento puede ser útil. Me encargo de la madera. La madera marchita funcionará. Bien, ya está completo. ¿Cómo estás? Ya estoy bien. Yo también. Entonces, vámonos. El cielo opera silenciosamente. Crear algo de la nada. Movimiento sin origen. Yin y yang sin principio. ¡Hombre! Yo, Lin Muhan, octavo descendiente de la montaña Ninji. ¿Quién se atreva a desafiarme? ¡Mátenlo! Ji, ¿por qué estás aquí? ¿Dónde tienen a Son Jing? No aguantaré mucho tiempo más. ¡Sheng! Caverna del vacío. ¡No! Su nivel sigue subiendo. ¡Gran perfección! Dios mío. Lu logró cambiar su sangre. ¿Cómo es posible? Es porque ustedes no tienen ni idea de lo que he sacrificado para ser un humano normal. Usaste su magia, conspiraste con las sectas inmortales, robaste la percepción inmortal de otros y engañaste a los creyentes. Fan,
¿Admites tus errores? ¿Por qué admitiría mis errores? ¿Por qué debería hacerlo? ¿En qué me equivoqué? Los seres humanos nacen con distinciones entre nobleza y humildad, riqueza y pobreza, mortales e inmortales. Algunas personas están muy por encima de otras, mientras que otras son tan insignificantes como hormigas. ¿Por qué tengo que ser el que se arrastra en el suelo? No me resigno. Quiero cambiar el destino. Los haré probar el sabor de perderlo todo. ¿Por qué te convertiste en lo que eres hoy? No digas cosas repugnantes. Selección natural, sobrevive el más apto. Lu, te aconsejo que te despiertes. En este mundo despiadado, los tontos no sobreviven. ¡Panecillos crujientes y ricos! ¡Señor, mire! ¡Miel, frutas con miel! ¡Solo 3 ¿Viniste a buscar tinta? Esta calle solo tiene comida. ¿Puedes dejar de dar vueltas? Comiste varios tazones de arroz esta noche. Nosotros no comimos nada. ¿Esto no es una tortura dar vueltas oliendo estos olores? ¿Eh? Es aquí. ¿Me sirve más, por favor? Gracias. Este restaurante es un negocio centenario de la ciudad de Huang. El estofado de sangre de cordero con tofu es su especialidad. Sangre fresca de cordero cocida en caldo de huesos, suave y aromática. Antes no podías saborear nada, ¿no? ¿Por qué sabes tanto? Mismo él me lo dijo. Oh. Aquí está el estofado de sangre de cordero. El suyo. Gracias. Buen provecho. Oh, qué refinado. Esto me hace ver muy poco refinado. Oye, ¿no sientes que la carne está... ¡Delicioso! La carne... Antes no comías cosas buenas. Acabas de recuperar el gusto y comes la comida de Xinmei. No distingues lo bueno de lo malo. Esto es comprensible. Ahora probaste algo bueno. Evaluó objetivamente la reunión de repollo de Xinmei. Creo que estuvo bien. ¿Evalúa tú? Xinmei se puede ofender. Pero a decir verdad, de verdad, estuvo muy malo. Lo sé, mi maestro me lo explicó. ¿Lo sabías y aún así tú...? La situación era urgente en ese momento, no tenía otra opción. Además, ya alcancé el nivel de alma naciente, no hay nada más que ambicionar. Pero tú, pronto serás una persona común. Tu nivel es mucho más bajo que el mío. Sí. Eres mucho más poderosa que yo. Pero hay una magia que solo yo conozco. Tú no. ¿Qué? Cierra los ojos.
May. Gracias por casarte conmigo. Yo también te agradezco. Ya lo recordé. Ya lo recordé. Pero me dijiste antes que solo Chujin conocía esta magia, ¿no? Antes solo él la conocía. Pero después de recordar algunas cosas del pasado, también la aprendí. Ya te lo dije. Chujin es un espíritu, no es un humano. Él existe gracias a mi poder mágico. Cuanto más fuerte es mi poder, más tiempo puede él mantener la forma humana. Cuanto más débil es mi poder, más débil se vuelve él. Además, sus habilidades son exactamente como las mías. Entonces... Al principio, después de dejar el templo Liu, estaba solo en el mundo mortal. Me sentía muy solitario, así que usé magia para ayudar a una madera espiritual a cultivarse. Este es el origen de Chujin. ¿Madera espiritual? Entonces, ¿Chujin es un pedazo de madera? Así es. No se parecen en nada. Su personalidad es serena, complementaria a la mía. Es muy tarde. ¿Por qué aún no duermes? Comí demasiado. No puedo dormir. Recuperaste el sentido del gusto. Seguro todo es delicioso. Aún así no puedes comer tanto. Ah, déjame ver. Parece que subiste un poco de... Antes de morir, Taiji me dejó un libro de notas con comidas de diferentes lugares. Quiero ir probándolas mientras viajo. ¿Quieres ir conmigo? Pero esta vez dejé mi secta por demasiado tiempo. Temo que mi maestro se moleste si no regreso pronto. ¿Y en tu secta hay alguna comida deliciosa? Muchísimas. Al lado de mi secta hay una calle de comida. Hay fideos simples, tortillas de maíz, albóndigas hervidas y cabeza de león, ¿sabes? Hay más. ¿De qué te ríes? De nada. Me gusta escucharte hablar. Todavía hay gente afuera. Lo sé. En realidad, ya no tengo nada más que hacer. Entonces tú... Regresa temprano a descansar. Bien, entonces nos vemos mañana, ¿sí? Hasta mañana. Hasta mañana. Condiscípula menor, descansa temprano. No soy tu condiscípula menor. Ay.
¿Juegas o no? Perdí otra vez. Vamos, va. No puedo controlar nada. Ya no juego más. No seas tan mal perdedor. Solo tengo este dinero. Ni siquiera puedo comprar unas botas nuevas. Ustedes dos ganaron todo mi dinero. Dame. Déjame ver tus cartas. ¿Qué pasas? ¡Hey! ¿Qué vas a ver? Juegas mal y me criticas. Oye, ella siempre te obedece, ¿no? ¿Cómo es que jugando no te tiene consideración? Shane normalmente me obedece, pero en el juego de cartas me desconoce. ¿Qué pasa? Déjame jugar a mí. ¿Sabes? Estuve observando un rato. Creo que aprendí más o menos. Bien. Denme el dinero. Denme el dinero. Ya no juego. Primero denme el dinero. No dejen de jugar, sigamos. Todavía no me divertí lo suficiente. Mis cartas son así de buenas, ni modo. Ustedes dos solo pierden y no contraatacan. ¿Por qué no nos bloquean? ¿Qué pasa? ¿Les gusta perder? Si yo fuera ustedes, no aguantaría esta humillación. Las ofensas en el juego se resuelven en el juego. Sigamos jugando, vamos, vamos. Estoy cansada. Necesito descansar. ¿Ya se van? ¿De verdad se van? Si se van ahora no podrán recuperarse. Perdieron tanto. ¿Podrán dormir esta noche? Habla menos. ¡Feliz cumpleaños! Le deseamos que todo le salga bien. Pasen las 4 estaciones, que la fortuna los Gran acompañe. riqueza y prosperidad, fuerte como un toro. Que todo marche sin tropiezos. Abundancia y bendiciones. Larga vida hasta el cielo. Años felices y días prósperos. ¡Feliz cumpleaños! ¡A comer! No. ¿Recuerdas que antes dijiste que cuando terminaras con el destino de las 5 imperfecciones, querías beber el mejor vino y comer la mejor comida? En el restaurante más grande de la capital, aunque todavía no ha terminado del todo. Y no es la capital. Hoy es tu cumpleaños. Así que decidí hacerlo por mi cuenta. Te deseo que florezcas como hojas y flores, año tras año, compartiendo siempre la brisa de primavera. Que desde hoy puedas sonreírle al viento primaveral y vivir como un inmortal longevo. Gracias.
Mi amigo está por emprender su viaje, que podría aliviar mi tristeza. Solo tengo una copa llena de licor para celebrar nuestra amistad contigo. Lo siento. Lizzie y Liu Yun-su también son de la secta Wushang, ¿verdad? Así que ellos dos los enviaron para matar al Dr. Su. Sí. ¿Ese músico sanador del Valle Shaolin también fue enviado por ustedes? Su Taiji dejó de tratar a la gente común hace 10 años. No se mostró en público. Era muy difícil matarlo. Así que enviamos al músico. Eres el maestro de su Taiji. Las sectas inmortales no lo entienden. Pero tú deberías. Los cuchillos no son lo único que matan. Si su Taiji hubiera resistido, ¿qué habrían hecho? Aún estaba yo. Llevaba bombas de trueno escondidas. El día de la apertura del horno, aunque no pudiera matar a esos cultivadores de inmortalidad ni a su Taiji, al menos destruiría su horno. Como ustedes planearon tanto, deberían conocer un poco a su Taiji. Él ya se arrepintió. Además, las píldoras despiertamente que Tai Shikian y los demás tomaron, se las había dado él a ustedes. Él nos ayudó mucho. Aún así, decidieron matarlo. Con posiciones diferentes, no hay remedio. Llegados a este punto, solo puedo disculparme con ustedes. Le hiciste un gran favor a la secta Wushang. Y si quieres vengar a su Taiji, puedes hacerlo. Shenk. Shinmei, ¿deberíamos usar la fuerza?正义会太平原，你听落浪滔天，多少哀怨得以平息，多少人不依不偏，指天文远，不让我走红尘落脚的线，饮酒一遍，这就变对错正确，天下世间挑一个成全。
te pasa? ¿El viento te incomodó el ojo? No. A lo mejor estoy cansada del viaje. Estos días me he sentido mal. No veo nada extraño. Cuando regresemos a la secta Shinshi, que el maestro te examine. ¿Piedra, papel o tijera o cartas? Ding, ya ganaste. Relájate y duerme bien. No has dicho ni una palabra desde hace un rato. ¿Estás bien? No sé por qué siempre recuerdo a Ding. Recuerdo aquellos días en que nos apoyábamos mutuamente en el palacio. No importa cómo me trató después, nuestra amistad anterior fue real. También me he preguntado si esta larga vida es realmente un regalo. Oh. Entonces, ¿qué crees que es? Más bien un castigo. Quien queda hasta el final es el castigado, viendo a sus seres queridos y amigos morir uno a uno, dejándolos solo en el mundo. Al mirar hacia atrás, de repente se da cuenta de que la vida no tiene ni principio ni destino. Eso fue antes. Ahora es diferente. Tienes amigos y familia. Al terminar el trasplante de corazón, serás una persona normal. Después irás al Valle Chongli. Suyu envió una carta diciendo que todo está listo. Te acompaño. Señor Mason me acompañará. No, está bien. El trasplante de corazón es peligroso. Para hacer algo tan importante, debo estar a tu lado. El Valle Chongling es muy seguro. Ya lo viste antes cuando me cambiaron la carne, los huesos y la sangre. No pasó nada. Además, si vas conmigo, tal vez yo me distraiga. Ah, pero... No te preocupes. Sin duda, regresaré sano y salvo. ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Sheng! 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 ¿Qué te pasa? ¡Sheng! ¡Sheng! ¿Qué te pasa? ¿Caverna del vacío? Shinmei. Sheng, despierta. Sheng, despierta.
Hoy vine para decirles que el Valle Shunling no le deberá nada a nadie. Pueden ir al valle a revisar las cuentas cuando quieran. Cuando queden claras, podrán llevarse de vuelta a sus sectas todos sus bienes y medicinas espirituales. En Bei Shangtu y las 2 malditas discípulas de la secta Xinxie ayudaron a esos humanos endemoniados de la secta Wushang a atacar a nuestros discípulos. ¿Cómo vas a saldar esa deuda? En el salón de escritura CIE, ambas partes tuvimos un pequeño conflicto. Pero sus discípulos quedaron atrapados por la secta King Hong y fui yo quien los salvó. Con eso, el favor y el agravio quedan saldados. Bai Shongjin estuvo allí. Él conoce toda la historia. Si quieren aclararlo, pueden llamarlo para que venga. Opino que lo llamen. Sí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Deberíamos juntar las pruebas. Soy escéptico. Y las innumerables almas inocentes que murieron en la batalla de Pinghu. Tú, remanente de los demonios de la guerra, podrás pagar la deuda. Esto se puede poner complicado. Tenemos que hacer algo rápidamente. Si algo malo pase. Si esto sigue así, me temo que lo peor podría pasar. Así que todos ya lo sabían. A los remanentes como tú, cualquiera puede matarlos. ¿Cualquiera tiene derecho a matarlos? Quizá todavía no sepan que también tengo sangre humana. Mi padre era cultivador de una secta inmortal. Por eso en mi cuerpo conviven la sangre de los demonios de guerra y la sangre humana. Todos estos años he vivido entre los humanos ocultando mi identidad. Porque temía que al ser descubierto me costara la vida, provocara una guerra entre ambas razas y volviera aún más profundo. Un odio imposible de borrar. No tengo poder para cambiar ese resultado. Si aún así creen que mi pecado es imperdonable, no tengo cómo defenderme. Esta vez vine con una sola petición. Este asunto no tiene nada que ver con Shinmei ni con la secta Xinxie. Si tienen odio, vengan solo contra mí. Yo cargaré con todo. Montaña Tianjin. Abandonar los pensamientos mundanos. Tener a todos los seres ante los ojos y ver todo lo demás como polvo. ¿No dijiste que al verme ya no querría subir a la montaña? Desde que nos despedimos, no sabía que nos volveríamos a ver. Ahora que ya me viste, ¿qué piensas hacer? ¿Todavía vas a subir? ¿Vas o no? ¿Vas o no? ¿No quieres que suba? No quiero.
entonces no lo haré. 我任苍天有眼怒照眺望，有谁来怜悯我？我任低声轻百花一片春风残落，我任千夫所指我不还抗，任我为寻踪，我任心如铁石任我多冷漠，至死方休。这情节赐予我的梦成熟。Jinmei, por fin despertaste. Sheng, ¿qué te pasó aquel día? Parecía que habías perdido el control. Perdiste la conciencia y no dejabas de atacarme. Después tuve que usar la técnica de apertura de puntos de las 7 estrellas para despertarte. Luego me desmayé y ya no recuerdo nada más. ¿Qué fue lo que pasó, Sheng? Jinmei, estoy bien. Dame unos días más. Resolveré este problema yo sola. No pienses tanto en eso. Primero recupérate bien, ¿sí? ¿Por qué avancé de nivel? ¿Cómo es que ahora tengo el poder de la caverna del vacío? Sheng. Usé el loto dorado para salvarte. ¿Qué loto dorado? El loto dorado vital de Jinlun. Tu vida corría peligro. Solo ese loto dorado podía salvarte. No era más que un loto dorado. Lo arranqué y ya. Aunque Jinlun lo pierda, seguirá vivo. ¿En la montaña de Jin no predicaban eso? ¿Salvará a todo ser vivo? ¿Estás loca? ¿Sabes que con eso podrías matarlo? Ahora cargas con esa deuda y con ese sentimiento. ¿Cómo piensas pagárselo? Ya no puedo pensar en eso. Jinmei, lo que le debo hace mucho. Ya no puedo pagarlo. En aquel entonces, no sé de dónde conseguiste la semilla espiritual del árbol Jianmu. Y la plantaste en la terraza de observación de la lluvia, queriendo hacerla madurar. Yo me opuse, pero tú dijiste que jamás usarías vidas humanas como sacrificio. Que solo dejarías que la semilla absorbiera energía espiritual de la montaña Tianyuan. Bien, acepté esa idea. Por eso me fui de la secta Tianyuan y fundé una secta al pie de la montaña. Todo para vigilarte de cerca y evitar que tomaras un camino sin retorno. Pero no fui lo bastante estricto y aún así permití que cometieras semejante atrocidad. Todo lo que hago, lo hago con la conciencia muy tranquila. ¿Con la conciencia tranquila? Ante los ancestros de la secta inmortal, ante las miles de almas que murieron por la semilla espiritual del árbol Jianmu. ¿Te atreves frente a ellos a repetir que lo haces con la conciencia tranquila? En aquel entonces, tú también peleaste en la batalla de Pingu. También luchaste con tu vida en el campo de batalla. También viste lo terrible que fue aquello. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué llegaste a esto? En los grandes asuntos del mundo, ¿cuándo no ha habido sangre o sacrificios? Shinxion, hoy me insultas y me reprochas. Pero cuando llegue el día en que el árbol Jinmu crezca y su bendición alcance a todo el mundo, entonces entenderás lo correcta, que fue mi decisión hoy. Mofu, ya tomaste el camino equivocado. Ya no hay regreso posible. Hoy cumpliré la promesa que hice en el pasado. Yo mismo tengo que cortar tu cabeza.
Shinshong, por respeto a que fuimos condiscípulos, te he tenido consideración una y otra vez. Tú me obligaste a esto. Señor. Señor, ¿cómo se encuentra? Ya usé la técnica de ruptura del alma para romper la técnica del alma errante de Limo Fu. Debes irte de inmediato. Llévate a Shin Mei y escóndanse en algún lugar. Limo Fu es de los que jamás perdonan y sufrió una enorme derrota a tus manos. Y además casi destruye su semilla espiritual del árbol Yanmu. No te va a dejar escapar. Señor, lo llevaré a ver a Shin Mei. No hace falta. Leí su carta. Sé todo lo que pasó entre ustedes. Si ella te tiene a ti, estoy más tranquilo. Lo cuidaré muy bien. Mi cultivo está a punto de disiparse. En vez de dejar que se desperdicie, prefiero devolverlo a la tierra. Así me iré libre y en paz. 天下最拙劣的告别，一劫不休的杀绝。我等燕巢那片薄雪，白了少年再见。你说苦海渐远，何时才能还钱？了却无从对决，手心朝晖回人间。 这惨剧该由人来收灭。Los cultivadores practican entre el cielo y la tierra. Absorben la esencia del sol y la luna, compitiendo por todo por la energía espiritual. Si algún día llego a morir, dispersaré todo mi cultivo. Y lo devolveré al cielo y la tierra. Nunca vas a morir porque eres tan poderoso, maestro. Nadie puede vivir para siempre. Todos tenemos que morir algún día. Cuando llegue ese momento, prométeme que no llorarás. Maestro. 有一声询问我最初究竟是所图。 Muy bien, qué bien. Señor Lu, no he fallado en lo que me encargaste. Finalmente encontré a tu hijo. 这众望的前途有一个雾，又见人间霜雪，不忘了众生击鼓，虚华烟幕气概感在乎，只为见长生之天，却能与万民同乐。我不怕与仙归尽。 是我可
我便不惧孤独独行一步，唯见长生之途，便能与万民同征途。我不怕遇险与烦恼，最可触，年可图，心不可不负。Despertaste. El doctor Suyu dijo que usaste el pendón opaco al sol mucho tiempo y acumulaste demasiado poder de retrospección. Tu cuerpo no soportó, por eso el poder se volvió contra ti. Tus meridianos del corazón ya están dañados. Debes recuperarte. ¿Qué debo hacer? Prepararte para el cambio de corazón para ser humano. ¿No es algo bueno? El cambio de corazón ya estaba en tus planes. Además, Suyu y los demás ya están haciendo los preparativos. Después de este cambio de corazón podrás librarte de la maldición. Podremos vivir juntos. Qian Qiao, no te preocupes. Ahora lo que más debe importarte eres tú mismo. No quiero que te expongas al peligro. Tampoco quiero que renuncies al deseo que mantuviste. Por esa supuesta causa noble del mundo. Soy muy terca. Solo quiero que las personas que quiero y que me importan vivan en paz, con salud y por muchos años. Tienes que recuperarte. Lo haré. ¡Fuera! 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 ¡Fuera de mi cuerpo! Shenk, no podrás resistirte a mí. ¡Fuera! ¡Sal de mi cuerpo! Soy tu padre. Yo te di la vida. Hoy me ofrecerás tu carne y tu sangre para ayudarme a sentar mi alma aquí y renacer. Maestro ancestral, el corazón tiene 9 aperturas. Qian, Kan, Gen, Shen, Shong, Shun, Li, Kun y Dui. Cuando se abren las 9 se forma el corazón celestial. Puede invocar el viento y la lluvia, y cada palabra suya se vuelve ley. Eso es ser un dios. Cuando se abren 6 se forma el corazón terrenal. Es un cuerpo espiritual de combate. Se fortalece ante rivales fuertes. Eso es ser un demonio de guerra.
Cuando se abren tres, se forma el corazón humano. Eso es ser uno más entre los mortales. Cuantas más puertas se abren, más fuerte es la conexión con el cielo y la tierra, y más rápido se absorbe la energía espiritual. Las 6 aperturas innatas del corazón terrenal son las raíces del poder de sangre, del linaje de los demonios de guerra. Para dejar de ser demonio de guerra y convertirse en mortal, el último paso es usar el poder de la llama roja de la hierba Denglong para sellar las 3 aperturas Shen, Shong y Shun del corazón terrenal. Así su linaje quedará completamente disuelto y sellado. Solo quedarán las 3 aperturas Li, Kun, Dui del corazón humano. Para mantener su vitalidad como un mortal común, desde entonces ya no sufrirá por la maldición, pero envejecerá y morirá como cualquier persona. Más tarde, tendré que abrirle el pecho para sellar las aperturas. El dolor será insoportable. Por favor, beba este anestésico, Mafei-san. Cuando despierte, habrá cumplido su deseo y será un verdadero mortal. Descúbrele el pecho. Sí. Maestro. Avanzó al alma naciente en el acto. ¡A matar! Bai Shunqing. ¿Tú también has perdido el juicio? La campana celestial Dingguan fue forjada con cobre refinado del fuego rojo. Solo un cultivador de alma naciente puede activarla. Tú, inútil sin percepción inmortal, ¿con qué piensas activarla? ¡Con tu inútil vida! ¡Maldita sea! ¿A dónde crees que vas? ¡Vuelve! ¡No eres rival para él! ¡Bai Shunqing! ¡Te volviste loco! ¡Estás buscando la muerte! Una profecía dice que el mundo sufrirá una gran calamidad y que quien nazca el 9º día del 9º mes será quien salve al mundo, y yo nací ese día. Entonces dime, ¿crees que eres esa persona? No lo sé, pero
Si tengo la oportunidad, espero serlo. Salvar el mundo puede traer sufrimiento. Podría salir herido, sangrar e incluso perder la vida. Dime, ¿no tienes miedo? No tengo miedo. ¿Por qué? No temerle a la muerte y hacer justicia. 就一寸碎三根，让我有平衡灵魂，让这想到的疼痛来为我活着坐着，让我尽情血肉的人生，让我痛存我感痛感梦不白活。 是宿命忠贞，扪心自问，怎能不修过一生？不认真，一条情深风尘。 Te dejo esto a ti. 让我有无畏红尘，让世间冷暖容我，痛存我感风感梦，让我练就一寸碎三根，让我有平衡灵魂，让尽想到的疼痛来为我活着坐着，让我尝尽血肉的人生。 让世间冷暖容我，痛存我感风感梦不白活，畅快一程。 También tuve amor, amigos y familia. Casi tuve una vida común, tranquila y estable. Estoy muy satisfecho. Ahora yo quiero proteger todo esto. Proteger. Tengo un problema. Necesito un gran poder para protegerlo todo. Debes entenderlo. Para convertirte en un demonio de guerra perfecto, tendrás que sacrificar todos tus recuerdos. Los buenos, los malos, los felices y los dolorosos. Te convertirás en otra persona. Ya no serás tú. Una persona se forma a partir de todo lo que ha vivido. Si pierdes tus recuerdos, el tú de antes desaparecerá por completo. Ya no amarás a tu amada, ni querrás proteger todo esto. Aunque mis recuerdos desaparezcan, aunque yo también desaparezca, mientras este corazón siga aquí, todo seguirá aquí. Es como un pino seco. Por más brotes nuevos que les salgan, jamás se convertirá en un álamo. Creo que, aunque un demonio de guerra perfecto pierda todos sus recuerdos, seguirá tomando la decisión correcta. Eres distinto a todos tus antepasados. Yo espero que lo logres. Gracias. Cuando se disipó mi velo fantasma, descubrí algo de repente. ¿Qué cosa? Descubrí que me gustas aún más. Si algún día también quedarás atrapado en el velo fantasma, ¿me olvidarías por completo sin recordar nada de mí? ¿Cómo podría pasar algo así? ¿Y si pasara?
eres un dios. Te convertiste en demonio de guerra perfecto. ¿Qué vas a hacer? Vine a matarte. ¿Lo viste? Este es el poder de un dios. Ya que te convertiste en un demonio de guerra perfecto, deberías reconstruir conmigo la escalera celestial y volver a subir. La deshonra y maldición del demonio de guerra perfecto aún no ha sido borrada. Tú deberías ir al cielo. Tu futuro debería estar en el mundo divino, no aquí. ¿Esas son tus últimas palabras? Entonces muere. Así es. Un demonio de guerra perfecto debe sacrificar todos sus recuerdos. Desde ese momento, todo el pasado se disipa como humo. Todas las personas y cosas que alguna vez valoró serán borradas por completo. Nunca volverá a recordarlas. Dicho de otra manera, un demonio de guerra perfecto es una persona completamente nueva. Alguien sin un pasado. No. Lu Tianqiao. Lu Tianqiao. 可有人看将生死作废？一夕之间，心消魂飞，心就此了缘。你说何为天下最拙劣的告别？喋喋不休的杀虐，我等眼角那片过去，爱的少年再见。 一手佛海天月，何时才能换血？回首正好不悔，手心交汇，回人间，曙光照亮穹天。 Lu Tianqiao, no te vayas, soy Jinmei, vuelve. Lu Tianqiao. Joven Dios. Saludos, dama inmortal. Saludos, joven Dios. ¿De dónde viene y por qué ha venido? Vengo del mundo inferior. Quisiera pedirle una indicación.
¿Dónde está el dios encargado de los archivos? Mundo inferior. Se refiere a Pengu Shenshu, bajo el monte Fanyun, ¿verdad? En cuanto al dios encargado de los archivos... Desde que se rompió la escalera, no ha llegado ningún nuevo funcionario al cielo supremo. Así que los asuntos menores quedaron a mi cargo. Busco los archivos del clan de los demonios de guerra. Lo de los demonios de guerra está aquí. ¿Qué quiere consultar exactamente? Hace 1000 años, el linaje de los demonios de guerra violó las leyes celestiales y recibió la maldición de las 5 imperfecciones. Su sangre hierve hasta llevarlos a la locura. No sienten dolor, no pueden dormir, no distinguen los colores y lo que comen sabe a podrido. El castigo de 1000 años ya terminó, pero la maldición de los demonios de guerra sigue vigente. Entonces, quisiera saber cuál es la razón. 1000 años. La maldición. Lo encontré. Listo. ¿Listo? ¿Estás seguro que la maldición ya fue levantada? ¿No vio que la taché con mis propias manos? ¿Así queda levantada? Sí. ¿De qué otra forma? Dama inmortal. ¿Necesita algo más? Yo... No, nada más. ¡Arre! ¡Arre! ¡Llegó una carta! ¡Llegó una carta! Llegó una carta. Jing Jing, tu carta. Jing Jing, ¿cuánto tiempo sin vernos? Mientras te escribo esta carta, estoy en la posada del refugio seguro. Acabo de beber el licor falso de la colección del señor Meishan. Me siento un poco mareada, pero siento que tengo muchas cosas que quiero decirte. El negocio de la posada del refugio ha mejorado mucho. Lin Muhan se hizo cargo de los discípulos restantes de la secta Tanyuan y la montaña Lingin, convirtiéndose en el nuevo líder del camino justo. Ha madurado mucho. Gestiona muy bien la conferencia de las sectas inmortales. Dice que no importa que la escalera celestial esté rota, que guiará a todos los cultivadores para encontrar un nuevo camino. El señor Meishan es un poco exagerado. Va a convertirse en Dios con la espada. Siempre cree que le caerá un rayo. Le he dicho que la escalera celestial aún está rota. Si quiere convertirse en Dios, será un poco difícil. Además, Lu Qianqiao ahora lo ha olvidado todo y tampoco me recuerda. Pero definitivamente lo encontraré. Ah, por cierto, también vi a Jin Lun. Después de cultivar el arte sin emociones, habla aún menos directo, pero por suerte siempre ha sido muy paciente. Me dijo que Shen ya se convirtió en diosa, transformándose en una forma de vida llamada campo. Aunque no puedo verla ni tocarla, siempre puede estar a mi lado. A veces puedo sentir su compañía. Con eso me siento bien. También entendí una cosa. Lo nuevo reemplaza a lo viejo.
El sol sale sin cesar, las fuentes secas siempre dan orígenes a nuevos ríos. Los bosques marchitos volverán a la vida algún día. Todo parece repetirse una y otra vez y ser un ciclo interminable. Y vivimos en este mundo para poder ver amanecer unas cuantas veces más. Por último, te deseo lo mejor, que todo... Esta es Xin Mei de la secta Xinxie, la inmortal Xin. Este es Lu Huai, el señor Lu. Cabellos enlazados, unidos para toda la vida. Que su promesa dure hasta la vejez. Que este buen destino los una para siempre. Que sean el uno para el otro y una pareja hecha por el cielo. Si ya sabías que no morirías, ¿por qué te casaste conmigo? Me dejaste con preocupación y resentimiento. Realmente quiero saber cuándo con mis humildes habilidades defendí la justicia, vengué tu muerte y casi perdí la vida por eso. ¿Qué estabas pensando exactamente? Te agradezco, señorita Xin. Te estoy muy agradecido. Pero de verdad tengo razones que no puedo decirle a nadie. Esto concierne a mi vida y a mi destino. Pero por favor, créeme, no tengo ninguna intención de hacerte daño. Aunque él perdió la memoria, su corazón, su temperamento, sus hábitos y gustos no han cambiado. Así que debo encontrarlo. ¿Por qué mejor no me cuentas? ¿Qué otras características tiene, además de ser guapo, apuesto y elegante? Si algún día me encuentro con él, te prometo que lo retendré ahí. Son demasiadas. Escucha, recuerda bien. Lo recordaré. Él le encanta tomar licor y puede beber mucho. Puede terminar todo esto y no se emborracha. Y le encanta la comida, todo tipo de comida, especialmente los dulces. Es un poco rudo con los extraños, pero es súper amable con sus amigos. También es bueno pintando. Pinta mejor que tú. ¿Mucho mejor que yo? También dominó la medicina. En fin, no hay nada que no sepa hacer. ¿Lo recuerdas todo? Sí, lo recuerdo. Y además, él me gusta. Antes a él también le gustaba yo. Fuimos juntos a muchos lugares, desde Songyuan hasta Baekjean. Comimos muchas delicias juntos. Vimos muchos amaneceres. Fuimos fugitivos juntos. Enfrentamos la muerte juntos. Condiscípulo mayor, condiscípulo mayor. Disculpa, ¿cómo llegó al almacén de la residencia Lijin? Soy Xin Mei de la secta Xinxie. ¿Cuál es su nombre, señor? Me llamo Lu Qianqiao. Qian de miles, Qiao de árbol alto. Ya que me llamas señor, no dejaré que mueras. Gracias por salvarme la vida, señor Lu. Jamás lo olvidaré. Si algún día me necesitas, aunque tenga que pasar por el infierno, haré lo que me pidas. No hace falta que pases por el infierno. Aprende pronto el arte de absorción del pez. Así me ahorras mucho trabajo. ¿Cómo debería llamarte? Lu Huai, su prefecto del condado Wei. Feng Jidao, el espadachín del mundo marcial. O el demonio de guerra Lu Qianqiao. Lu Qianqiao, eres un demonio de guerra, ¿verdad? Sí. Los demonios de guerra son malvados hasta la médula. Tú eres discípula de la secta inmortal. Yo soy un sobreviviente de los demonios. Si quieres matarme, es completamente razonable.
Pero dime, ¿alguna vez te he hecho daño? Te lo aseguro. Aunque soy un demonio de guerra, no quiero serlo. Solo quiero ser humano. Por mi deseo cambié mi piel, cambié mis huesos y cambié mi carne. Cada vez que logro algo, mi cultivo disminuye enormemente. Aún así estoy muy feliz. Puedo ver los colores vibrantes en este mundo. Puedo sentir dolor y esa sensación me hace sentir que estoy verdaderamente vivo. Volvamos al condado, güey. Allá es mi pueblo natal. Tú también viviste allí. ¿Estás diciendo que estás dispuesta a estar conmigo como mortal y abandonar la cultivación? De todos modos, mi corazón no es firme. No llegaré lejos en el cultivo. Jinmei, gracias. Yo también te lo agradezco. Entonces, ¿por qué? ¿Él te abandonó y se fue solo? No me abandonó. Después pasaron algunas cosas. Él me olvidó. ¡Lo Qiao! ¡Lo Qiao! ¡Lo Qiao! ¡Lo Qiao! ¡No te vayas! ¡So Jinmei, vuelve! ¡Lo Qiao! Pero yo sí recordaré. Siempre lo recordaré. Recuerdo que él dijo que quería comer en el restaurante más caro de la capital. Quiero comer lo más delicioso, beber el licor más fuerte, embriagarme y dormir profundamente. Recordaré todas las promesas que le hice, todas las palabras que le dije. Y luego, definitivamente lo encontraré. Lo haré sin falta. Lo haré. Lo haré. Entre tanta gente, ¿cómo buscar una aguja en un pajar? Eso no será nada fácil. ¿Vas a Yanzhou? Sí. Dijiste que ibas a Xianzhou, ¿no? Sí lo dijiste. Puedo ir a donde quiera. No es asunto tuyo. Señor, suba. Venga. ¿Qué hará en Yanzhou, señor? ¿A visitar parientes o quizá amigos? Yanzhou es un lugar maravilloso, sin calor o frío extremo. Famosos fideos. En cuanto al paisaje de su lago Boyang, es una vista que solo debería existir en el cielo. ¿Nos vamos o no? Entonces, ya nos vamos. Señor, mi barco es pequeño y las ganancias escasas. ¿Podría recoger a otra pasajera? Adiós, que estés bien. Saluda a mamá de mi parte. ¡Señorita! ¿Vas a Yanzhou? Es un lugar que tiene de todo. ¿Ah? ¿Yu Jing? ¿Ya nos vamos o qué?现宿命中人，扪心自问，怎能不朽过一生？剑不染尘，一挑起万千纷争。
是魂换骨我都认，是痛如归涅槃生，只为人生换回一世为人。让我烈酒一樽醉三更，让我有缤纷灵魂，想到的疼痛来为我活着。Señorita, ¿entonces irá? Voy. 让我有无畏红尘，让世界冷暖容我，痛存我，敢梦不败魂。Pues, ¿qué tal 3 liang de plata? Solo 3 y te haces inmortal. 爱情。